Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión nuevamente. Terminamos la semana y terminamos el mes de febrero con abundante información, pero en este programa va a estar con nosotros el candidato presidencial Carlos Álvarez para hablar en extenso sobre su propuesta de gobierno, sus posibilidades de pasar a segunda vuelta y sobre muchas cosas que estoy segura ustedes quieren conversar. También vamos a hablar brevemente de cómo se está desenvolviendo la campaña, con algunos niveles de violencia verbal que no deberían estar ahí ya, y también con una casi excavación arqueológica es lo que tenemos. Estamos todo el tiempo recogiendo información de denuncias policiales, ¿ok?, que no prosperaron contra candidatos al Congreso, tanto diputados como senadores, como a candidatos a la presidencia de la República. Estas denuncias, ¿no es cierto?, están manifestándose en distintos planos. En los medios regionales se está trabajando sobre los candidatos regionales. Recuerden ustedes que hay 27 jurisdicciones en el Perú. Y a nivel nacional, por supuesto, también estamos haciendo el esfuerzo de revisar toda esta información, compilarla y presentarla. Mucho no está en las hojas de vida, porque en las hojas de vida están las sentencias. Nada más que quien es sentenciado. Sin embargo, hay mucha información a nivel policial que no prosperó, pero qué bueno que usted sepa, porque si no prosperó, usted puede decir, bueno, aquí no pasa nada, o a mí sí me preocupa que tal persona esté en estado de ebriedad mientras maneja un automóvil, sí me preocupa que tal persona haya recibido una denuncia por violencia familiar, aun cuando no haya prosperado y no haya ido más allá. Ese tipo de denuncia no está en la hoja de vida. Y es ahí donde el periodismo está haciendo un trabajo, creo que yo, encomiable, porque está presentándole a la población qué está pasando en cada una de las listas, sobre todo en listas que supuestamente tienen grandes posibilidades de colocar congresistas porque pueden pasar la valla electoral en una elección sumamente fragmentada, donde la gran mayoría de grupos políticos, la gran mayoría de los 38, no va a pasar la valla, va a pasar una minoría. Es difícil acertar en este momento, pero eso es lo que estamos haciendo. De eso vamos a hablar en un momento, pero primero tenemos que ir a la franja electoral. Muy bien, y vamos con nuestro auspiciador antes de ir al programa. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o en WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y vamos a un hecho que puede ser anecdótico ayer, pero que revela cierta preocupación. Violencia verbal, puede ser física también, pero violencia en campaña. Y en este caso no se trata de la población, ¿no es cierto?, agrediendo la caravana de Keiko Fujimori en Pichanaki, como dijimos ayer, una situación que tiene que ser francamente condenada, sino que se trata de la conducta de una candidata agrediendo a la policía. Esto sucedió en el Cusco. La candidata al Parlamento andino por Podemos Perú fue, por favor, detenida después de agredir a policías y los insultó. La señora se llama Edith Herrera, es candidata del partido Podemos y fue, he visto las imágenes, ¿no?, víctima, creo ella, de una especie de pérdida de la contención humana, porque comenzó a insultar a los policías, pero con insultos racistas y de la manera más vulgar y descarada, como decía Rubén Blades en Decisiones. Era una cosa, y tú ibas a pensar, ¿qué puede pasarle a un ser humano para tener una reacción tan violenta en cámara? En cámara, sabiendo, porque las cámaras están en los celulares, que estaba siendo filmada. ¿A qué grado de estrés están, ¿no es cierto?, siendo llevados estos congresistas, o qué pocos valores personales tienen para ser colocados en una lista parlamentaria
si no tienen un mínimo de contención en una situación que puede ser estresante. Lamentablemente la política se ha vuelto muy amateur en el Perú. Gente que no tiene ninguna preparación o que no conoce lo que es vida partidaria, su presencia en medios, etcétera, es colocada en listas. Parlamento andino parece ser un relleno para todos los partidos, relleno que después tenemos que pagar, ¿ah? Porque el costo de un parlamentario andino es el mismo costo que un congresista, en sueldos, remuneraciones, bonos y todo lo demás. La diferencia es que no tienen que producir nada. Nada. Ir a Colombia de vez en cuando a una reunión y nada de lo que producen es vinculante. Esa es una discusión para un próximo congreso, ¿ah? Parlamentarios andinos deberían ser congresistas que se les da esa función dentro del Congreso y punto, como tienen otros países de la región. Pero en todo caso, muy atentos a estas expresiones de violencia hacia los candidatos y de los candidatos hacia las autoridades o hacia la población. Se supone que hay un pacto ético electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones, al que se han adscrito casi todos los partidos y que debería comenzar a actuar, ¿no es cierto? Es una labor de vigilancia, si quieren, un valor simbólico, pero debería comenzar a actuar porque estamos terminando febrero. Tenemos candidatos que son muy agresivos. Cuando estemos en la recta final de marzo, esto se puede poner muy violento. Y eso es algo de lo que debemos cuidarnos todos socialmente. Es una advertencia para todos. El otro tema que les planteaba era el tema de hacer arqueología en los currículums. Porque, ¿qué pasa con las hojas de vida? Las hojas de vida contienen las sentencias, nada más. No las denuncias policiales, no las investigaciones fiscales, no las deudas de un moroso, que pueden ser desde alimenticias hasta, ¿no es cierto?, deudas en el sistema crediticio financiero. El carácter de una persona es parte fundamental, ¿no es cierto?, de su capacidad de ser nuestro representante. No solamente su competencia, que es muy importante, es también quién es esta persona. Y ese es uno de los problemas en una campaña que es tan corta como esta y con tantos candidatos. Si tenemos 37 partidos que presentan listas en casi todas las circunscripciones, tenemos 190 posibles candidatos solo para Congreso, más 15 de Parlamento andino, estamos hablando de 205, más la plancha presidencial, 208, por 38. Es imposible que investiguemos a todos, pero lo más saltante debería estar ahí. Hoy, en la era de la información, donde usted tiene en las manos, en su teléfono, la posibilidad de votar por alguien que tiene un prontuario, tenemos que revisar todas las bases de datos posibles a las que usted tenga acceso, los antecedentes de una persona por la cual usted piensa votar. No le va a demorar nada, 5 minutos. Una vez que se decidió y se voy a votar por tal, una pasadita por internet. Miren lo que descubrieron ayer en La República, yo ayer lo presenté, pero quería regresar sobre eso. Y este es otro problema grave. Hasta el Papa ha hablado de esto. Candidatos que se presentan diciendo yo soy un buen cristiano. Y por lo tanto, como soy un buen cristiano, tienes que votar por mí. Vota por mí. Yo ¿qué daño le he hecho? No, soy un buen cristiano. Cuídense de los falsos profetas, dice Jesús nuestro Señor. ¿Ok? Y el problema es que 6 candidatos evangélicos de los 19 que lleva Renovación Popular, o sea, el 10% de su lista son pastores evangélicos. No hay ningún pastor católico, por si acaso, ¿eh? Está prohibido para los católicos. De esos 6 tienen denuncias policiales. Y esas denuncias policiales no aparecen en la hoja de vida. El congresista es de las medidas que va a la reelección.
tiene una denuncia por violencia familiar. Y ha sido congresista 5 años y aquí no pasa nada. Porque es un buen cristiano. Entonces, ponerte la etiqueta de cristiano, ¿no? Para ponerte en un estatus de superioridad moral, es muy riesgoso, digamos, para la democracia. Muy riesgoso para la democracia. La Iglesia Católica hace muchísimos años, hace más de 100 años, decidió retroceder, ¿no es cierto?, en la participación política terrenal, y poco a poco los países dejaron de ser confesionales. El nuestro dejó de ser confesional en el año 1933, ¿no? Hace más de 90 años. Y al dejar de ser confesionales separamos Iglesia de Estado. El problema no es solamente imponer creencias religiosas a otros. El problema es presentarte como mejor porque tienes un carné de cristiano. Eso es peligrosísimo para la democracia. Y reitero, hace pocos días el Papa, nuestro Papa peruano, León XIV, Robert Prevost, que nos conoce y que ha vivido muchos años en el Perú y conoce este tipo de cosas, se reunió con los obispos de Estados Unidos y les advirtió de este problema. Que hay una derecha conservadora, en otro momento pudo haber sido una izquierda también, que agarra, ¿no es cierto?, el cristianismo como de su propiedad y le dice a los electores: yo soy el elegido, yo soy el llamado, yo soy tu profeta, vota por mí. Es una forma de manipulación del voto muy antigua, muy antigua. Pero hay que estar advertidos. Y, ojo, como dicen en el decálogo de los 10 mandamientos, el segundo, siempre les recuerdo esto, es no tomar el nombre de Dios en vano. Ahí tenemos un problema que es importante. Más movidas. Bueno, el ministro del Comercio Exterior renunció a Primero la Gente. El señor José Reyes estaba inscrito como militante de Primero la Gente, pero pensó que mejor era primero el fajín. Y obviamente Marisol Perestello le pidió su renuncia inmediatamente, no por motivos personales, sino porque, siendo un partido de oposición, ¿qué hace un militante del partido en ese gabinete? Parece que hubiera un cuoteo. Y Marisol Perestello lo último que quiere en su carrera presidencial es que se le asocie con ¿quién? Con este Congreso, que es el que se ha repartido la cuota de poder. Y hablando del gabinete, hoy portada de la República, ministros con prontuario. Ministros con prontuario. Es que estamos igual que los congresistas. Y se trata de 6 ministros, pero de los cuales, hay que decir, 3 ya estaban en el gabinete. 3 ya eran, ¿ok? 11 en total tienen investigaciones en trámite o, de nuevo, denuncias policiales por delitos que van desde la corrupción, el lavado de activos, contra el medio ambiente, contra la función militar, de todo, ¿ok? Y claro, estos ministros, cuando llenan las declaraciones juradas con las que juramentan como ministros, tienen que colocar toda esta información. Y esta es la información a la que igual todos los medios están teniendo acceso. ¿No sería ideal que se le pida a los ministros que llenen esa declaración antes de juramentar? ¿Ok? Para que el presidente y el primer ministro digan: ah, no, ¿sabes qué, hermanito? Mejor no. No que se llene como un trámite después. Dicho sea de paso, la señora Denise Mireyes, presidenta del Consejo de Ministros, relató ayer cómo terminó siendo presidenta del Consejo de Ministros y dijo varias cosas un tanto extrañas. Dijo que el gabinete que ella tiene, salvo un caso que es el de comercio exterior, iba a ser exactamente igual al que iba a tener De Soto, que eso ya estaba acordado con Balcázar, y que a último momento De Soto dijo que no, y que, bueno, estaban todos reunidos, se había convocado para las 6,
Y Balcázar le preguntó a ella si quería ser la primera ministra y todos los ministros estuvieron de acuerdo y así fue. Han inventado su procedimiento constitucional, dicho sea de paso, porque así no es. Primero se escoge al primer ministro, el primer ministro propone a los ministros. No los ministros en asamblea le proponen al presidente que escoja a uno de ellos. Bastante rara toda la explicación que no se condice con lo que ha dicho Hernando de Soto y la lista que le entregó al presidente encargado, Balcázar. Y la última noticia antes de presentar a Carlos Álvarez y tiene que ver con Carlos Álvarez. El Jurado Electoral Especial archiva proceso de exclusión contra Carlos Álvarez y obviamente continúa en carrera presidencial. Aquí el Jurado Electoral Especial, hay que decirlo, metió la pata hasta adentro, porque dijo que Carlos Álvarez tenía una sentencia y no tenía una sentencia. No había mentido en su hoja de vida. El tema ha sido suficientemente aclarado, pero seguramente lo vamos a conversar. Una cosa es que te sentencien en una instancia y otra muy diferente que te absuelvan en la de encima. Con lo cual, ya no tiene sentencia que declarar. El requisito se cumplió. Vamos a una brevísima pausa, regresamos con Carlos Álvarez para empezar a conversar porque tenemos mucho que hablar. Cada 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nos recuerda una realidad clave: impulsar a más mujeres en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no es solo una cuestión de equidad, sino de competitividad, innovación y desarrollo. Las cifras lo confirman. Solo el 35% de estudiantes STEM en el mundo son mujeres, y en Latinoamérica, aunque representan el 41% de las graduadas, su participación cae hasta el 16% en cargos técnicos y de liderazgo, evidenciando barreras persistentes. En el Perú, la brecha también es clara. Apenas el 29% de estudiantes en STEM son mujeres, y su participación laboral llega al 26%. Sin embargo, en algunas ingenierías ya representan el 48% de las graduadas, demostrando que el avance es posible cuando existen oportunidades y referentes. Menos mujeres en STEM significa menos diversidad y menor capacidad para enfrentar retos clave. La evidencia demuestra que los equipos diversos generan mayor valor, y las iniciativas que lo impulsan confirman que cerrar estas brechas es una inversión estratégica para el desarrollo. Muy bien, y tenemos el gusto de tener en el programa a Carlos Álvarez, un colega, porque hemos trabajado juntos. Él ha venido muchas veces a hacernos reír en mi programa. Yo he ido a su programa, me he sometido a sus torturas y yo soy una enorme admiradora del talento de Carlos Álvarez. Yo creo que es el mejor actor de comedia que hay en el Perú por lejos, pero por lejos. Y sus méritos profesionales son absolutamente innegables. La discusión, Carlos, gracias por estar con nosotros, es si nos alcanza para la carrera en la que te has comprometido. Y yo creo que un gran mérito que tiene un comediante muy profesional es la observación de los seres humanos. Tú eres un gran observador de los seres humanos. Y en política eso genera inmediata empatía. Tú puedes leer a la gente, porque si no la pudieras leer, no podrías meterte en la piel de un personaje. ¿Has usado esa habilidad en estos meses, desde que decidiste ser político? Eso es lo que yo siento, Rosa María. Yo soy humorista político, soy artista, a mucho orgullo, durante 42 años. ¿Y qué me diferencia de los políticos? Eso, primero que no soy político, soy artista, y eso me ha permitido estar cerca de la gente. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los políticos que están llenos de pergaminos, de títulos, que aparte están todos procesados o presos, ¿no? Y que no han hecho nada por el país, que dicen que lo saben todo, pero no resuelven nada, por eso está como está el país? Me ha permitido conocer a la gente de cerca. ¿Cuántos de ellos han ido, por ejemplo, a un hospital oncológico del sur, donde los niños no tienen ni siquiera un colchón, con leucemia, víveres para sus papitos que están ahí todo el día cuidándolos, o conseguirles sus vías de quimioterapia que no tienen las criaturas, ¿no? O su electrocardiógrafo, y tantas cosas que yo he recorrido en el país durante 40 años, no es de ahora. Tu obra social es muy larga. Y eso me permite observarlos. Y es conocida. Conoce la realidad, sus carencias, sus necesidades, y eso te humaniza mucho más. Eso es lo que le falta a la política, humanidad. Ahora, lo que la gente dice, nosotros conocemos a los personajes de Carlos Álvarez, pero no conocemos a Carlos Álvarez. Porque a veces un actor tiene eso, es representado en los personajes que él presenta,
pero el hombre que está detrás de esos personajes no se manifiesta porque al final lo Pero que no tú es un quieres... Jekyll y Mr. Hyde tampoco. No, evidentemente no. Así que vamos a tener que caminar un poco en tu biografía personal. Eras muy jovencito, 19 años, cuando fuiste a Trampolín a la Fama, Así es. pero te estabas preparando para estudiar Derecho, había salido del Colegio Sí. Guadalupe. Ajá. Y tu deseo era ser abogado, probablemente te estabas preparando para entrar a la universidad. ¿Querías ser tu colega? Claro. Y de repente, te fue estupendamente bien ese día. Así es. Tulio Loza te vio en la puerta y te dijo, no, hermanito, el lunes tienes trabajo conmigo. Sí. Muchachito loco, extra potróbel, me dijo así. Claro, y nunca más pudiste tener la oportunidad académica. Uno revisa tu hoja de vida, ni estudios técnicos, pero ni siquiera una escuela de arte dramático, ¿no? Ah, no, yo soy un autodidacta. Así Exactamente. es. ¿Por qué tomaste ese camino? Soy un autodidacta como millones de peruanos. Los peruanos emprendedores que salen adelante, que son grandes empresarios, la mayoría de ellos son autodidactas. Han salido de abajo, se han roto los lomos, trabajando, se ganan el día a día, salen a las calles a trabajar, se ganan el pan con honradez, con honestidad, mientras tenemos ministros prontuariados, candidatos con sentencias firmes que postulen y no pasa nada aquí en el Perú. No, yo soy como ellos, como los millones de peruanos que nos ganamos el pan con honestidad. Y así lo hacemos, incluso arriesgando nuestras vidas cuando salimos a las calles a ganarnos el pan. Pero has Y eso, tenido- eso pero sí has me ha tenido- dado. Pero si has tenido la oportunidad de educarte. En un momento no, al principio obviamente, no. Claro, lo que pasa es que fue abrumador. Era radio, éxito loco. televisión, shows, Fue un viajar éxito fuera del loco. país. Yo recuerdo le dije a mi padre, ¿y cuándo retomo este tema? Hijo, fíjate el tiempo, pero entonces dije, voy a hacer una empresa. Ya. Ya no dije voy a ser el artista que voy a grabar, no. Una empresa donde hemos dado trabajo a cientos de personas Claro. y hacer gestión también en esta empresa. Mis cuentas están en azul, no hay problemas con la SUNAT. Así Felizmente, que, sí, felizmente. imagínate cómo estaría. No, y tu planilla está al Otra día. denuncia, ¿no? Y tu planilla está al día, le pagas Sí, a todo el sí, mundo sí. puntualmente. No le damos un centavo a nadie y lo digo con esa satisfacción de que deben ser todos los peruanos así, cumplir con el Estado. Ahora, ¿qué hace con esa plata el Estado? Ese es otro tema. Es otro tema, pero ahora va a ser tu tema. Pero el problema de no tener una formación es que cuando llegas a Presidencia de la República, supongamos que estás en ese escenario, vas a recibir toneladas de información que tienes que procesar. Toneladas de información. Y es muy probable que te engañen todo el tiempo. Todo el tiempo. Para eso, ¿Ya? Rosa María, estamos preparando un anillo muy importante, gente muy preparada, un equipo con gran expertise, sobre todo gente honesta, honrada. Me acompaña Julia Príncipe, que tú la conoces, me acompaña Martín Soto, está conmigo Omar Neira, me acompaña Susana Castañeda, y muchas personalidades que son honestas y que aman al país y que apuestan por el Perú y por la gente, y que quieren resolver los problemas, sus necesidades. Aquí no estamos en una campaña, lamentablemente, como iniciaste tu programa, de insultos, de zancadillas, de bajezas, y cuando el debate está ahora en Arequipa con los huaicos, cuando el debate está con el niño que está castigando Chiclayo, Piura, cuando el debate está en el friaje, y eso, ¿qué candidato va a ir para allá? Yo sí me comprometo en tu programa, voy a irme a la zona de Pero ¿no crees que un desastres. presidente que no tiene, y ese es el problema con tu candidatura, tú tienes una enorme empatía emocional, maravilloso para un candidato, pero no tienes la estructura académica detrás que te dice, no señor. Bueno, eso Esa- vamos a suplir esa cosa ¿Con con qué? liderazgo, con decisión política, con voluntad política y con un gran equipo. El líder escucha y también comienza a ser asesorado y toma las mejores decisiones. Había muchos también líderes que no han tenido esa expertise y han salido adelante, ¿no? Pero te pongo un ejemplo Sí. tontísimo, ¿no? El otro día saliste furioso con lo de la franja, muy bien, Sí. porque te advertimos acá y decías, hay que decirle al presidente Gerí que no gaste ese dinero. Entonces decía, Carlos, el presidente Gerí no tiene nada que ver con el gasto de ese dinero. Y ese es un tema de conocimiento del funcionamiento del Estado. Entonces puedes cojear muy rápido. Así. Bueno, uno no es perfecto, puede No, cometer no, no, errores. no, pero eso es, o sea, cuando había la oportunidad de hacerlo, hace muchos años, ¿no te arrepientes de no haberlo hecho? ¿De no haber estudiado? Ah, bueno, de una u otra manera yo he plasmado ese sentimiento del humor político en mi trabajo, ¿no? Porque hago humor político, por eso plasmo la actualidad, toco el día a día y de la con política. gran éxito. Me ¿eh? gusta Porque me leer haces reír mucho a los carcajadas. editoriales de los diarios, Sí, leo ¿no? La República, leo todos los periódicos. Estoy siempre viendo, veo tu programa, veo todo en la madrugada. Por eso duermo muy poco. Haces 4 No, pero horas además y se estoy nota, atento. se nota en los personajes, en los diálogos. La información. Y además, yo sé cómo trabajan ustedes en condiciones heroicas. El artista peruano trabaja en condiciones heroicas, porque
un artista como tú, normalmente en una producción en los Estados Unidos tienes 10 escritores trabajando contigo. 10 escritores profesionales. ¿Ya? Aquí hay que romperse el coco. Pues, Claro, tú haces los diálogos prácticamente solo. Y yo soy muy enemigo siempre en estos 42 años de carrera de la franquicia. Claro. Me gusta la creatividad, o sea, darle una cosa diferente al público. ¿no? Claro, entonces, y te conectas muy rápidamente con el personaje que está, ¿ya? Entonces, eso implica un trabajo heroico y yo sí sé de tu capacidad de sacar información y convertirla Como por en ejemplo, un Rosa producto. María, disculpa, cómo combatir la anemia. Mi propuesta es 44% de anemia y mi propuesta es bajar 5 puntos de la anemia por año. Y el He 28 de julio he leído 31... todo el plan de gobierno. que dejarlo a 19%. ¿Cómo? Por ejemplo, no solo el plan de gobierno, sino las cosas que yo también tengo en mente y que me informo, ¿no? Hacer, por ejemplo, un control integral de la madre gestante hasta que el niño cumpla 3 años, hacer una estrategia diferenciada en el tema de la anemia. ¿Por qué? Porque tenemos realidades diferentes, regional, subregional. ¿No? Hay varios Perús en un solo Perú. Que lo comande este equipo un personal de salud de primera, pero también que convoque ¿a quién? A los alcaldes, a los gobernadores regionales, a los sectores de medios. El problema, Carlos, es que todo eso ya existe. Es que no, pero ¿por qué tenemos 44% de anemia? Esa es Porque la no hay pregunta. voluntad política, no hay liderazgo. Y a ese punto yo iba, Rosa María, que hablamos hace 5 minutos. Hay una posta médica en Yatas, en Huánuco, ¿no? Donde la anemia, ¿cuánto crees que es? No, 80%. 9%. Claro. 9, señores, 9. ¿Por De qué? cada 10. Porque está implicado ahí el personal de salud, el MIS, el alcalde, están El todos tema los padres de familia. es Vamos ese. a otro más, otra posta médica. Puños entre Ancash y Huánuco. ¿Qué pasa ahí? Está cada 15 días la posta médica abastecida de medicamentos. ¿Por qué? Porque todos trabajan. Todos tienen esa voluntad de leer. Quiero que mis niños no tengan anemia, que donde pierda la capacidad cognitiva de Lo que pasa es aprendizaje. que la anemia, ¿sabes dónde se cura? Con los políticos. En la, Sí, cocina, pues. en la cocina de la casa. Por eso. Y ahí es donde el Estado no puede llegar. Pero ahí vamos a la orientación de la nutrición. En vez de gastar en la franja electoral, yo gastaría mejor en orientar a la anemia, ¿viste? Y eso podría hacerlo GERI, el OMPE, el jurado, todos juntos. Se trata de la ciudadanía. Te pueden decir que esa es una posición muy demagógica. No, para nada. No, Estamos yo- hablando... emocional, bueno, sí. pero esa es la vida de la gente, es nuestra nutrición. Estamos perdiendo una generación de nuestra niñez. Pero Rosa te María. pueden decir, es de un simplismo, porque no funciona así. Para mí, la alimentación, la nutrición de nuestros niños, que nuestros jóvenes se vayan porque hay inseguridad, O sea, porque los cabecean con las becas, beca 18, no es un simplismo, ¿verdad? el otro problema, Y es lo que yo siempre el protesto, otro ¿no? problema político que tienes, que no es un problema menor tampoco, es que no tienes un proyecto propio. Es decir, bueno. Vladimir Mesa no es tu proyecto, tú has aterrizado en este proyecto. Vladimir Es el vehículo. Es el vehículo, su Pero combi. los vehículos acá, ya tú sabes, Sí. tienen problemas con SOAT, con Sutran, a veces la placa está falsa, el Ese es- conductor maneja medio picadito. Ese es- Todos. Ahora están peor que otros. ¿eh? Nuestro carrito no está tan mal. No está tan mal, Sí pero está, vamos a ver. ¿Cuánta denuncia? Pero es una cosa. Los otros no andan sin llantas. No, yo sé, pero Por favor, digamos, por favor. tenemos que hablar de Vladimir Mesa, pero nos piden la franja electoral. Ah, la tenemos franja electoral. Muy ¿qué hago? bien. ¿Qué La hago? franja en la que ya no estoy. No Yo está. pedí, no quiero franja. Así es. Pero la plata igual salieron al medio. Pero ojalá eso se arregle algún día. Pues. Franja. ¿Hablo? No te escucho absolutamente nada. Ah, que tengo que seguir, no hay franja. Qué bueno, me escucharon. ¿Me escucharon? Me ¿no? escucharon, Rosa María, ¿ves? Parece que no hay. ¿Por qué no hay franja? Muy bien, perfecto. Yo lo No, único, no hay. Ahí hizo Me han algo dicho- bueno, Algo Ramón bueno hicieron. Perjural, sí, Digo, claro. no quiero franja y no hay franja. No, No sé qué hiciste. Yo ya no entiendo. Mira, Tú sabes no que soy presidente y ya no salió, qué bueno. de repente. Pero Eres tú, eres tú. podrías estar. Yo estaba. Pero mira sí, eso, ¿qué tal antes- pronto hay los ministros, candidatos? Ya esta elección no debía organizar la OMPE, sino el INPE. Puede ser, ¿no? Le cambias Claro, una claro. letrita Sí, y ya está. cambian de nombre, pero sigue siendo lo mismo. Ahora, vamos a País para Todos. País para Todos se funda por Vladimir Mesa por una necesidad. Vladimir Mesa, que era el dueño del Maicito, que era un movimiento regional en Ancash, pensó que, con razón, además, el Congreso se iba a tirar a todos los movimientos regionales, porque en un momento fue una amenaza real. Dijo, voy a fundar un partido. Es que ese Congreso hace lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Entonces, fundó un Defiende la Constitución que ya la cambió. Sí, pero funda este partido y en ese partido, como pasa, pues es como un huaico, ¿no? Viene con todo, viene con Sí, todo. bueno. Y la relación que han tenido los dos no ha sido fácil. Y sin embargo, ese vehículo, si te lleva a la segunda vuelta,
es tu base partidaria y ese vehículo es el que te pone a los congresistas en el poder. Si ese vehículo no lo afinas, estás muerto. Está siendo afinado. Tú duras 15 días. Sí, está siendo afinado y lo afinamos siempre. ¿Por qué? Porque mi bandera es llevar una opción distinta, decente, recuperar la dignidad de la presidencia de la República, la institución presidencial, igual el Congreso de la República, que es pero es una vergüenza. Y nuestra política, lamentablemente, es un asco. Esa es la verdad. Entonces nosotros queremos limpiar eso. Y no hablo solamente de mi partido, sino de todos los partidos políticos que lamentablemente ven al Estado como un botín para saquearlo, no para servir a la gente. Entonces, depende, yo pienso así porque yo no soy el candidato de un partido, yo soy ciudadano candidato. Mi partido siento que es el Perú. Y mis militantes son 34 millones de peruanos a los cuales uno tiene que servir. Y mi principal objetivo es pacificar el Perú. Claro, Carlos, pero así no funciona. Uno tiene que llegar de la mano de un partido. Y Vladimir Mesa, él tiene problemas con la justicia también. Es verdad. Y no pocos. Entonces podemos seguir hablando pestes de todos los demás. Pero mira, yo he tenido mis diferencias con Vladimir y él se está sometiendo a la justicia. Y bueno, y que diga la justicia lo que tenga que pronunciarse. Si es absuelto, si es condenado, ya verá él frente a la justicia. Y yo tengo muchos problemas con él. Pero acá debo destacar con Vladimir Mesa que siempre al final nos hemos dado la mano y hemos seguido adelante. Mira, hemos tenido nuestros encontronazos. Una vez había un candidato por ahí a la alcaldía, por el norte, que tenía acusación de violar a su hija. Ese señor, y lo expulsaron. Ya. Y cosas como esa yo hago en el partido. Ahora sí me piden una pausa. Pausa y volvemos. Uy, no. Y antes de seguir con Carlos Álvarez, tengo que leer esta mención de Audifone. Sientes que ya no escuchas como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, seguimos con Carlos Álvarez. Luego tenemos el problema del plan de gobierno, que he leído ayer con mucha paciencia. Creo que es un magnífico plan. El problema es que las cosas que dice el plan no son las que dice el candidato. O sea, ¿dónde está pena de muerte en ese plan? En ninguna parte. En ninguna parte. ¿Dónde está el control de los migrantes venezolanos? En ninguna parte. O sea, estas cosas que suenan bien para algunos no están en el plan de gobierno, y bien que no estén, ¿eh? ¿Por qué no están? Mira, Rosa María, yo entiendo ese es el plan de gobierno, pero esta bandera que yo tengo tiene más años. Antes de conocer a Mesa y a País para Todos, tiene 4 años. Yo no me acuerdo de la gente cada 5 años. O voy a hacer una obra social cada 5 años buscando votos. Lo he hecho de corazón porque yo soy así. Y me gusta apoyar a la gente con mi pequeño equipo. Pero cuando hablé de la pena de muerte, digo, Rosa María, ¿te fuiste a pensar? ¿A veces te han asaltado, te han golpeado, varias veces, han asesinado a un pariente tuyo? Eso es muy doloroso, Rosa María. Claro. Y entonces cuando yo hablo de la pena de muerte, en los casos de flagrancia, atención, flagrancia, no un proceso per se, sino en flagrancia, que tiene que pasar por una reforma del Poder Judicial, del Ministerio Público. Yo pensaba en una junta de notables, de miembros del TC o expresidente del TC, etcétera, con limpieza, con transparencia, sin corrupción, de eso se trata. Y decía, oye, nunca me voy a olvidar, son cosas que yo las he vivido. No los políticos que van en campaña, no. Yo lo vivo siempre, todos los días. Me fui a Ate, asesinaron a un boticario. Fui a ese velorio sin cámara, sin nada. Y estaba ahí la viuda y el niño, todos destrozados. Y yo me acuerdo que el niño se me acercó y me dijo, señor Carlito, me dice, hoy cumplo 13 años de vida. Y hoy mi fiestita me la hacía mi papá. Y mi papá está ahí. Me enseñó el ataúd. Sí, claro. Esas cosas son muy dolorosas, Rosa María. Y cuando yo digo, no, los delincuentes tienen algunos derechos, no, eso no puede ser. Yo no admito eso. No estoy publicando aquí Fuente Ovejuna, ni estoy promocionando la ley de Talión, el ojo. No. Para mí los delincuentes no tienen derechos humanos. Ellos tienen un solo derecho, el derecho a elegir. O se rinden ante el Estado, cadena perpetua, o se va a tener que eliminar esa amenaza si se enfrentan al Estado, o el cementerio, no queda más. Carlos, el problema... Ahí hay, te das cuenta, un problema de falta de educación jurídica.
Y ¿Y yo estoy hablas de segura... la Corte Interamericana? No, te hablo, Bueno, de también, todo. también te quieres retirar Hay de que la Corte. reformar la... Te quieres retirar de la Corte Interamericana, pena de muerte, que no, malditos venezolanos. Es que da coraje, Rosa María, es que cuando Víctor Polay tienes- manda un escrito a la Tienes- Corte y dice, me está maltratando el Estado. Y Sí. corrió en la denuncia. Claro. Y al final archivaron un terrorista que ha matado peruanos, por favor. Pues Escúchame. es mi crítica a la Corte. Es algo de ahorita, no de hace Tú has- 20 años. Ahorita. Tú has estado sometido a un proceso injusto. Así es. Y lo enfrenté. No me fue a Japón, No, no me fue a Colombia, por eso. no me fue Pero a has- París, no me pero escondí como piensa- Nicanor, ¿no? pero como Vladimir, el piensa otro. en todas las personas que en países donde hay pena de muerte han sido ejecutadas siendo inocentes, También, incluido el es Perú. Bueno, fue El monstruo de Albertaz. Arimanda. Está Creo probado ese que fue tiempo- inocente. Creo que ese tiempo era otra tecnología, No, no había prueba iluminó, no había cámaras. ok, pero primero, Pero en flagrancia, Rosa la María. justicia, incluso en flagrancia se puede equivocar. Bueno, Incluso en flagrancia se puede equivocar. tengo yo mis discrepancias. pero No. bueno. Ahí está el Uno, asesino y lo mató. El error judicial existe y no lo puedes arreglar. En tu caso lo arregló Claro. la Suprema. Así es. Se equivocaron y la Suprema enmienda. No, yo no maté a nadie tampoco. No, pero te acusaron de un Asesiné a delito muy nadie. grave. Así es. Y tú dijiste, yo soy inocente, lo voy a probar. No te creyeron, pero hubo una segunda instancia que remedió ese error Así es. judicial. En el caso de la pena de muerte, imagínate que la pena por colusión hubiera sido pena de muerte. Te fusilaban. Y llega, oiga, la Suprema dice, no, pues si el señor no ha hecho nada. Sí, el artículo 4 de la Corte dice que no. El 78 hay que denunciarlo, hay que pedir el año, reformar el Código Penal y la Constitución en el camino, etcétera. Tú has Puede hecho tomar- puede tomar vi- años. para violadores. Muy Pero no bien. lo he hecho por campaña política. ¿Sabes Yo no cuánto? soy Yo- demagógico. yo no, yo lo ni sé. populista, lo he hecho de Pero corazón. Porque es injusto que- ¿Cuántos que te presos por asesinen. violación sexual hay hoy día en el Perú? 10.000. Es la segunda causa de prisión en el Perú. La primera es robo, la segunda violación sexual. ¿Tú sabes cuánto tiempo te demoraría ejecutar a 10.000 personas? Ni siquiera es pragmático y tú eres un pragmático. Ahora hablamos de violadores a criaturas. ¡A criaturas! Y con muerte a la criatura. Como esa niñita de Chiclayo. No. 3 días violándola en un cuartucho sobre Claro. cartones y dejó el cadáver, Rosa Claro. María. Por eso yo Ese- pedí pena de muerte contra ese miserable y un autorista me ha hecho una tacha en la fiscalía. Que haga lo que haga. A mí no me interesa. Yo pienso en esa criatura y pienso en el dolor de esa familia. A mí no importa los derechos de ese, Ya, disculpa, es que ese maldito. Eso lo puede pensar Y viene el tema del aborto, por un ejemplo, ser la humano. violación. Yo sí estoy de acuerdo con el aborto cuando una criaturita es violada y tiene que llevar eso en su vientre, no. Yo no Claro. lo dejo que lo coja la Pero familia. te das cuenta que lo es diga una, el Estado. es una reacción emocional. No, que está muy bien porque tienes emociones. Porque el dolor es emocional. Exactamente. El dolor es terrible, es la vida de la gente. Pero un presidente tiene que tener reacciones Es verdad, racionales. serenidad, prudencia, Racionales, es no, verdad. basadas, y lo dice tu programa en todas las páginas, Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Entonces, un Estado de Derecho, repetido en el programa una y otra vez, ¿cómo vas a hablar de pena de muerte? O sea, es una inconsistencia absoluta. Bueno, ya se verá en el ¿Cómo futuro. vas a deportar se verá- venezolanos? Se verá en el contexto. Yo no soy xenófobo, por si acaso. Incluso un venezolano trabaja en mi empresa. Y es muy capaz, muy profesional y muy buena persona. Hay una gente buena en Venezuela. Pero viene el señor Cast, cuando era candidato de derecha, y dice, se vuelven los migrantes ilegales por el sitio donde vinieron. No. Nuestro país no es una republiqueta, no es una colonia. No, señor Cast. Y ahora es presidente electo. No, señor. Nos sentamos y hablamos con base. Una mesa técnica, con asesoría de la OEA y de la ONU, los países que están siendo perjudicados, Colombia, Chile, Colombia, hacemos un puente aéreo. O un puente, un corredor humano o marítimo. Pero nadie pasa por el Perú. Esto es demasiado. Usted ha Muchos buenos dicho, criminales tenemos. hay algunas cosas que ya son hasta peligrosas. Salirnos de la Uy. Corte Interamericana de Derechos Humanos implica que nos deja a los peruanos. No, el Perú es un paria tampoco, ¿no? No, nos deja sin protección institucional afuera. Y para los problemas que tenemos acá en el Perú, tener una protección supranacional para todos los peruanos es muy valioso. ¿Por qué nos va a dejar sin eso? Pero que no está encima tampoco de la jurisprudencia, la ley peruana. No, sí está- Cuidado. sí está Sí, yo lo encima. sé, pero también eso hay que verlo. Es que tienes que estudiar Derecho, pues, Carlos. Pero claro, pero tenemos el control difuso, pues, los jueces lo aplican. Claro. No puede, bueno, pues, Ya, no pero- puede estar pero encima de tú la quieres- Constitución. pero tú Me da la quieres- gana, pero la Constitución dice una cosa, tengo que Ya, aplicar la escúchame, Constitución sobre la ley. tú quieres denunciar el tratado. Denunciar el tratado nos deja a todos huerfanitos. En indefensión. En indefensión.
Bueno. Yo me imagino que, Sería bueno que el las mensaje- abogadas que están contigo, la doctora Castañeda, que es Ah, ya. razonable, te va a Sí, decir, sí, sí. no, Carlos, no nos puedes dejar en la indefensión total. Para mí, Rosa María, no está en el plan de gobierno, No está. pero esa es mi bandera. Por eso, pues, me cuando preocupa una más. ojalá pues los magistrados vinieran a ver el Perú pues un mesecito, ¿no? Y vean cómo están las cosas en el Perú. Que velen más por el derecho de las personas que son atacadas, violadas, sancionadas, asesinadas, ¿Tú sabes, Carlos, cuál es sicarios. la mayor cantidad de casos ganados en la Corte Interamericana de peruanos? Son laborales. Laborales. Pero cuidado, yo he tocado también ese punto en mi discurso. No es que lo he morigerado. Lo que digo que en ese tema laboral no nos salgamos. Una especie de No se salida puede. parcial. No se puede. ¿Lo has hecho? ¿Ningún país lo ha hecho? No, no se ¿Chile puede. lo tiene? No. Cuando tú denuncias un tratado, lo denuncias completo. Pero ese punto sí yo lo dejaría. Pero es que no se puede, no se puede. Porque hay abusos en el tema laboral. Y ha sido una gran vía para sindicatos, para personas particulares, Así es. para personas con derechos muy especiales. Claro, porque son una persona, de Estado a Estado con la ONU. Personas que han sido abusadas en sus derechos de la forma más sencilla. Entonces, no les hacen caso en el Perú. Llegan a la Corte, se demoran años, ¿ah? Años. Hay temas, por supuesto, de violación de derechos humanos referidas a la vida, a la salud, tortura, etcétera, que se han visto. Y claro, gente que simpatiza con las Fuerzas Armadas dice, eso no puede ser. Pero sí fue, pues, sí pasó, y tú y yo sabemos que pasó. Y las víctimas necesitan algo de justicia. Si tú estás buscando justicia Así es. y me quitas una corte, ¿dónde está la justicia? Pero también la gente que es asesinada diariamente, los choferes, gente asesinada Claro. todos los días, niños, mujeres, ancianos, gente de toda clase social, también merecen justicia. Por Y no puede supuesto. ser Pero de no que me hayan quites- personas, claro, pero no que me digan, quites una corte, No, pues. pero si no podemos aplicar esa justicia, los vemos como los fiscales liberan a los criminales, veo como los jueces los liberan. Jueces ideologizados o corruptos o amenazados también. Pero veo que no se hace justicia en el Perú. Entonces viene la Carlos, gente y dice, oye, aquí todo el mundo Carlos, mata, si no se hace- asesina, Ya. políticos ladrones, Escúchame, manga pero de sinvergüenzas, si no y se no hay hace- castigo. si no se- Impunidad. Lo que Eso pasa- hay que combatir también. Claro, lo que pasa es que a veces tomas el caso como el todo, pero hoy en el Perú hay 100.000 personas en cárcel. 100.000. Muchas de ellas sin condena, Así es. por la carga procesal. Eso hay que resolverlo también. tú has Porque es ido- injusto también. y tú has ido a Yo he los visitado penales. 10 años penales. Por eso, apoyando. tú te has tenido una Yo quise una hacer el Día acción. de la Paz con ellos, por ejemplo. Ya. El Congreso nunca lo quiso aprobar. 15 de septiembre, me acuerdo. Y trabaja con todos los taitas, todos los... Entonces, si crees en la resocialización, ¿por Pero, qué? pero hay internos. Ya, pues. ¿Por No, qué quieres andar matando gente? Lo pongo, ¿viste en la audiencia cómo el monstruo se reía? Sí. Se reía del fiscal. Claro. Se está riendo del Perú. Se está Claro. riendo de las víctimas. Se está riendo de las familiares que están ahora con dolor. Y yo no voy a decir que la Corte va a estar encima de lo que está haciendo el monstruo, el jorobado, La caracol, Corte Interamericana de lingazo. Derechos Humanos no ingresa en procesos particulares penales peruanos. No, pero Esa hablo- no es su Pero función. hablamos en el tema de la pena de muerte, que fue una bandera de hace muchos años. Sin embargo, yo postulo hasta que eso se dé, o se diera por haber motivos, que es un tema debatible, yo lo entiendo, la cadena perpetua, sin beneficios Ya penitenciarios, sin visitas, ¿por qué? La perpetua ya O, está. o visitas una vez al año, porque tiene razón las localidades donde se hacen estos grandes penales, las zonas altandinas, va la familia, porque dice, Va oh, toda. la delincuencia, etcétera. Tú Y sabes eso que la también gente- parte tiene razón, La ¿no? gente necesita su preso cerca porque el Estado no le da ni de comer. O sea, la gente le lleva comida a su preso. Bueno, le tienen lava que la trabajar ropa a para su que se preso. mantengan, pues. Han No- hecho daño a la sociedad. No se puede Y que paguen la tampoco. represión civil también. Tú sabes que la esclavitud la abolió Ramón Castilla, ¿ya? Entonces, tú no puedes obligar a alguien a trabajar. A ver, Rosa María. Es esclavitud. Rosa María, los delincuentes, los criminales, son gente que está al margen de la ley, que dañan a mis compatriotas, que los agarran a balazos, los asesinan. No, nunca me olvidaré ese sicario que entró el año pasado a los barracones y le metió 20 balazos a un niñito de 8 meses que está en su cuna. Estoy de acuerdo Y yo contigo. decía, ay, tus derechos, no, tu comida 3 días al día. No, no, por favor, no es así, Rosa María. Disculpa, yo discrepo contigo en ese sentido. No estoy hablando de una cosa, yo sueño con una refundación Pero no- de la República en democracia, sin violencia y bajo el imperio de la Claro, ley. pero no te das cuenta que es no casuístico. creo en la ley de la selva. Pero no te das cuenta que es casuístico. Siempre estás este caso, y no se Porque puede. son muchos. Es que no se puede ¿Cuántos han legislar muerto? En sobre accidentes de tránsito. lo que ha pasado con esta pobre deportista. 3.500 personas al año. 3.000 solo en accidentes. Y en este 3.500 al año. baño de sangre. Pero son culposos, no son dolosos. Es verdad. Pero, por ejemplo, una persona
un funcionario público que por su acto de corrupción le cause la vida a una persona, causa de muerte, ¿qué es? Ah, no, tiene que ir a la cárcel. Pero claro, pero castigo total. Malogro el resonador, malogro el tomógrafo, Que todo- lo compro malogrado, todos van a la no hay cárcel. medicinas, Ese creo no- el desabastecimiento. Y esa Pero- persona que está haciendo cola, Rosa María, en el hospital de madrugada, no tiene medicina. Claro, y pero sigue no, avanzando en la pero enfermedad. pero no los matas. Eso es un crimen. Ya, pero no los matas. No, pues, pero vamos casos y casos. Ya, no mates a nadie. ¿Ya? Pausa y regresamos. No soy Rambo tampoco. Soy Arnold Schwarzenegger, que estoy como otro que decía, voy a matar y fusilar. No, no, no. Bajo la ley. bajo la ley. El otro problema complicado, y yo sinceramente creo que puedes estar en segunda vuelta. Mirando las cifras, yo creo que puede pasar. Pero no creo mucho en las encuestas. Yo Rosa María. tampoco, pero en fin, no, yo sí creo. El porque especial del yo humor creo- tenía un alto rating que hasta ahora lo pasan todos los sketches Claro. y siempre nos ponían segundo, tercer lugar. Y otros eran primeros. Yo sabía que el especial del humor con Jorge Neves era el primer programa de rating. Y nunca nos dieron el primer lugar, pocas veces. Mira, es estadística, es una ciencia, Bueno, no es una cuestión de fe. una estadística que no lo vio Castillo. Claro, porque, Claro, porque no Castillo está, estaba acá y porque no, bueno, es, porque ¿qué no pasó con la estaba. ciencia? Porque Eso no pasa. estaba. No es que diga que no Oye, de crea, hecho, pero- hablando de Castillo, Vladimir Mesa era bien amigo de Castillo, ¿no? Bueno, Imagínate tú, ¿dónde has terminado? bueno, dicen. No dicen, no, iba a Palacio cada Sí, rato sí, a hablar sí. con Bruno Pacheco, fue como a 10 veces a hablar con Pero Bruno sin gorrita, Pacheco. eso sí. Eso sí, sin gorrita, cara descubierta, ningún problema. El otro problema es que tú en esta campaña has defendido muchísimo tu intimidad, con toda razón, porque tú eres un candidato. Pero un presidente no tiene vida privada, ese es el problema. 24/7 tienes un ojo encima. Claro. ¿Ya? Los caramelos, con la los chinos. Exactamente, con la justa puedes ir al baño, pero todo lo demás... que no me pongan micrófono. Claro, todo lo demás está bajo escrutinio público. Ajá. Y si tienes unos esqueletitos en el closet, te los van a sacar. Y esa, en una segunda vuelta, va a ser tu fin. Ujú. Entonces, ¿estás dispuesto a sacrificar tu vida privada? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse Sí, antes de claro. postular. Sí, mira, yo tengo 42 años de artista y nunca he tenido vida privada en 42 años de artista, ¿no? Son 42 años. Como artista. Como artista. Y todos te No, conocemos. pero te siguen, te persiguen, fotos, videos. No hay vida artística. Privada, mejor dicho. Sin embargo, yo hablo de la vida privada cuando es de la puerta de mi casa hacia adentro, en Todo- mis 4 paredes. todo el derecho Y del eso, mundo. eso yo creo que toda la gente tiene que tenerlo como un tesoro porque ese es suyo. Nunca he hecho de mi vida privada, ni familiar tampoco, un circo, noticia, espectáculo, o algunos hasta por dinero. Eso se lo dejo a la otra persona. Si es bueno o malo, se lo dejo a juicio del público. Pero nunca mío. Y siempre he tratado con respeto en lo que es vida privada de las personas. Yo quiero que tengan ese respeto también conmigo, porque es legal. Yo sé, pero el momento en que tú cruzas la puerta del Palacio de Gobierno, eso se acabó. Esa es la razón por la cual nosotros podemos decir, el señor Gerí no puede meter una señorita toda la noche Sí, pero no, y vas darle a hacer, trabajo. pero no vas a hacer eso en Palacio de Gobierno, pues. No, ni eso Sí, ni si ningún- el señor no es casado, que lo haga en su casa. Ya. Es el tema por eso decía, de adecentar la presidencia de la República. Claro, ¿y por qué no vas a hablar tú mismo, controlando tu narrativa, lo que tú quieres contar de tu vida privada, antes de que te saquen cualquier cosa en la calle? No, yo simplemente pido respeto en mi privacidad. Yo no me pico, no Porque me te van a- molesto. te van Sé a que así es chantajear. sí, que así es el negocio. Y bueno, yo no me pico ni me molesto. Yo creo que es así, pero yo pido respeto por eso. No sé si, ¿cuándo va a ser que el jurado no solamente exija esas cosas? No, o las el jurado reglas? no. Claro. El jurado no. Pero lo que pasa es que un candidato presidencial tiene dos dimensiones. Una es su carácter y otra, ahí está, llegó el agua, una es su carácter y la otra es su conocimiento, su Así competencia es. para dominar una materia. Y claro, ya vimos la parte del conocimiento, pero en tu carácter, que tienes bondad y además buen corazón, todo lo demás, tienes una vida personal que sí te Como todos. como todos, que sí te define. Ese es el problema. Y como tú no quieres compartir esa vida personal, te Yo vas sé- a ser permanentemente chantajeado. No, yo sé que eso crea morbo, ¿no? Ah, Los obviamente. periodistas me preguntan, por eso me invitan. ¿Qué puedo decir? Pues yo soy lo que soy y no pido excusas por eso, ¿no? Y el sol sale igual para mí y para todos. Y punto. Y hay que ser feliz. Sé feliz como quieras, llevando tu sexualidad como quieras, ¿no? Eso no puede ser, para mí, motivo de
persecución, de señalamiento, mientras no haga daño al otro o a la otra. Así es. Haz lleva tu sexualidad, porque la vida es muy corta. Y sé feliz, y sé ¿Promoverías feliz. una ley de matrimonio homosexual en el Perú? Si las personas, hay un tema patrimonial, Por eso. etcétera. Derechos. Pero, por ejemplo, le dijiste a nuestro jefe de plan, Martín Soto, que no está incluido el LGTB. Ajá. Bueno, todos sabemos que el plan de gobierno está de acuerdo a el CEPLAN, al Acuerdo Nacional y a la Constitución de la República. Está muy bien. Perfecto. Bueno, para mí sí está. Porque para mí, en la Constitución, todos tienen los mismos derechos. Todos los peruanos. Todos tienen los derechos. Yo estoy totalmente en desacuerdo y lo voy a combatir hasta el final, lo que es discriminación o racismo. Eso no va conmigo. Así que, así tengas tu sexualidad diferente, no se puede estar debajo de la ley. Sí, pero la ley no te reconoce ningún derecho. Bueno, es el artículo 2 de la Constitución, no hay diferencia sexo, religión, punto. Y yo lo sé. Y somos Estado laico también. Ya, yo lo Ni sé. religión tampoco. Yo lo sé. Y ningún mundo puede imponerse al otro. Pero hoy día, una pareja homosexual no puede comprar una casa en sociedades gananciales. Ese es otro tema. No puede. En ese tema sí podríamos hacer tiene que hacer Congreso, una ley para arreglar ese tema, ¿no? Tema puntual. Pero en el sentido de que por la sexualidad una persona va a ser menos que otro. No. La democracia es el derecho de los más, pero respeto también a las minorías. Claro, sería la última persona en decirte eso. Pero eso tiene que constar, ¿no es cierto?, de una forma en lo que tú mismo eres. Bueno, para eso se quiere llegar al gobierno, para cambiar las cosas. No, pues. A este país no lo salva una persona, Rosa María. No, A este país lo no, salvamos evidentemente, todos. evidentemente. Aquí no hay sexualidad, no hay religión, no hay dinero. Por eso, si pensamos así, pues yo le digo siempre a la gente, nos peleamos por culpa de los políticos. Nos peleamos con el papá, la mamá, el hermano, el amigo. Terminamos hasta odiando por culpa de ellos. Porque yo soy rojo, amarillo, naranja, celeste. Mira, cuando estés enfermo, ningún político va a ir a visitarte, a llevarte una medicina. Cuando no tengas un pan en tu mesa, ningún político va a llegar a tu casa a dejarte una canasta de víveres. ¿Ya? Cuando te metan un balazo en la calle, ningún político va a ir a darte el pésame a tu familia. Esa es la gran verdad. Pero yo lo veo así como ciudadano. Escúchame, pero el Estado sí está. El Estado te da salud, el Estado te da educación. Pero ¿cómo nos da el el Estado Estado? te da infraestructura. Crea un Estado Esa es más otra cosa. pequeño, pero gestor sobre todo. No, digo, el plan es correcto. Por eso no estoy de acuerdo con eso, por ejemplo, de las líneas separadas. Parece bonito, ¿no? El Perú crece a pesar de la política. Pero ahí estamos promocionando, estamos celebrando un Estado, o sea, no somos capaces de construir un Estado eficiente. Claro. Porque Ahora, así crecen ciudades sin planeamiento, barrios inseguros. Vamos al y todo plan. eso, ¿no? Vamos al plan de gobierno. Mira, la verdad es que poner 100% de organizaciones criminales identificadas y desarticuladas suena muy bien. La idea es cómo. Y lo otro es el costo del plan. El costo del plan es de locura. Si tú le das pensión 65 a todos los mayores de 65 años en situación de pobreza, estás hablando de 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares. No los tiene el Perú. Sí, pues, pero hay plata para Petroperú, pues. Ya, es que así no funciona. No hay pues, plata Carlos. no hay plata para las becas. Claro, estamos, O sea, de el acuerdo. Estado está fallando, pues. Está fallando en las prioridades. Claro. Tú puedes No hay plata para los chalecos antibalas de los policías. tú puedes No hay plata para los patrulleros que están malabrados. Pero los generales tienen su Audi. Pero Esas cosas tenemos que arreglarlas. Claro, pues. pero con los Audis de los generales, que está mal que los tengan, no compras todos los chalecos. No, yo lo sé. ¿Ya? O sea, Pero no te alcanza. Claro, pero ¿Ya? hay 9 millones de soles, yo he visto. Sí, no. Para Y comprar. estoy segura. Yo llevo chalecos antiguos a la comisaría. Y con Petroperú estoy completamente seguro que pagas todo beca 18. Pero estás planteando acá acciones que tienen un costo gigantesco, más allá de lo que podemos Pero hacer. hay que hacer una depuración también, Rosa María. ¿Te acuerdas de esos casos que hay papás, mamás de alcaldes, gente que tiene trabajo y tiene pensión 65? Hay que hacer una depuración. El programa social es para gente de extrema pobreza, no por los frescos. Pero si eliminas toda la corrupción y haces una repriorización, algo vas a tener que dejar pero de hacer. hacer. Leyes pues contra la corrupción. Claro. Una ley, por ejemplo, se me ocurre, de recompensa a quien denuncia actos de corrupción. Muerte civil, pero civil. Ya para está, todo. ya está, Pero ya claro, está, ya hay recompensas. pero no 30 años, pues tiene que ser, porque lamentablemente estos actos a veces le cuesta la vida a la gente, ¿no? Y, por ejemplo, por ejemplo, una investigación criminal de antecedentes penales, fiscales, de todos los funcionarios de confianza, que son de desconfianza ahora. No se hace. Claro, o sea, entran y salen y se llevan la plata y no hay castigo. Pero regresemos al tema del costo.
el plan que tienes puede ser fantástico. Por eso queremos que el país crezca más. No Bueno, 3,1%, no, 5, 6%. De acuerdo. ¿Por qué? Porque no queremos cuerdas No, no, separadas. y es- Tiene que haber corregir la política plan- para que crezca el país más. Pues, No, no, y en la haya economía mejor- es un plan bastante un libre tema de justicia mercado. social. Sí, es un plan libre Como mercado, es un plan pro minería, es un plan pro empresa. Eso sí, esa parte de la economía No de derecha ni izquierda. Yo no soy, mira, yo te digo... Es bien de derecha. No, yo no siento que soy de derecha Yo ni de sí soy izquierda. de derecha, es bien de derecha. No, es que yo comenzó mi discurso antes de País para Todos, Sí. es como un ciudadano pragmático, de sentido común. Puede parecer simplista, pero es así. Yo siento que cada persona va al hospital, tiene sus medicinas, en un colegio los niños pues, sin anemia, que se caen a pedazos, como hemos visto con cosas como esa. Pero, ¿sabes por qué tal este caso lo puse en el plan de gobierno? Porque yo visité un comedor popular en el Cerro San Pedrito, en San Pedro, en Arequipa, ahí arriba. Visité un comedor de ancianitos, muy viejito. El más chibola tenía 80 años, imagínate. No tenían menaje, víveres, una desgracia sus comedores, todo. Entonces con unos empresarios ayudamos y gracias a la gente que me ayuda a ayudar también, ¿no? Me tocó ayudar. ¿Y qué pasó? Esos ancianitos tenían una pequeña parcela. No pueden ni siquiera meter una lámpara, son ancianos. Abandonados por sus hijos. Y me decían, señor, por esa parcelita, por esa casita de barro que tengo yo no califico para pensión 65. Y de ahí yo le hice un llamado al ministro de Martín en esa época, venga usted acá y clasifique a estos ancianos. Porque muchos de ellos no venecen en la pensión 65, porque están abandonados por la familia. Es un tema de humanidad, porque aquí se ha perdido humanidad en la política. Entonces, eso fue mi llamado. Y mira lo que pasó, Caliguara, todo ese desastre. Bueno, entonces lamentablemente el Estado está fallando. No queremos un Estado demasiado protector, un Estado que vuelva a la sociedad mendicante. Yo no quiero eso tampoco. Pero esos programas dicen para la gente de pobreza. Nada más. Tu dominio de escena es muy bueno porque haces una técnica que es muy correcta. Pero es la realidad, que es Rosa María. la de contar siempre una historia con un nombre propio. Es que Eso es de un gran político. ¿Ah? No, pero es que eso es lo que me ha nutrido para mí, pues, ¿ves? Porque es que los políticos van cada 5 años, se acuerdan de ellos a buscar votos. Sudan, cargan niños, los besan, ¿no? El pica pica, la banderita. Yo cómo hago mi campaña, por ejemplo, de manera disruptiva, Rosa María. Voy sin portátil. Claro. Caigo en un hospital, caigo en un mercado, me voy a la plaza, hablo con la gente. Tenemos preguntas del público. Audifón, los que no escuchan. Ese es mi trabajo. Buenos días, RMP. Una pregunta para el candidato. ¿Cómo es que se deslinda el fujimorismo y un eventual gobierno lo veremos de cerca con Keiko? En el sur del Perú lo vemos como fujimorista. Ah, bueno, sí, pues yo quiero romper ese mito. No sé ustedes cómo me divierto y me río que me dicen fujimorista, que tu mamá Keiko, que naranja, que disfrazado. No, mira, lo que sí debo ser claro es que en esa época del gobierno de Fujimori, y no cuando estaba en otros canales, siempre ha sido así. Bueno, yo recibí un camión con una tonelada de dinamita de Anfo. Pues. Claro, lógico. No sean los dolorosos, señores. Una cosa es que te lo digan, que lo leas en el periódico, no. Otra cosa es vivirlo, ¿no? Muy diferente. Y yo me despedí de mis trabajadores y a los 15 minutos llegó el camión. A los 15 minutos que nos retiramos. El de Latina. Claro, en Latina. Y regresé y a todos los encontré en un charco de sangre. Sí, lo sé. Eso fue muy duro para mí. Y le dije a mis artistas, vamos a levantar el canal, a recoger ladrillos. Bueno, esas cosas te marcan en la vida, en el corazón. Por eso yo el terrorista debe ser eliminado para mí. No puedo volver a esas épocas. O el terrorismo urbano, como dicen ahora también. Es otra forma de terrorismo. Entonces, ese tipo de cosas nos han marcado. Además, tú te has disculpado por la relación con Montesinos, sí, ¿no? pero de ahí a ser fujimorista no nada que ver. Pero cuando hacía el sketch de las geishas, por ejemplo, donde le da duro a Montesinos y a Fujimori, ahí nadie me critica. Ahí todo el mundo solamente se acuerda de ciertas cosas. Bueno, es parte de, ¿no? Pero te disculpaste después. Porque lamentablemente uno también comete errores. Y también es de hombres, y bien de hombres, y también los pantalones también para pedir disculpas. Y me reconcilié con mi público y me tomó años. ¿Sí? Muchos años de dolor, porque yo quiero mucho a mi público. Ellos me han dado todo, Rosa María, de corazón. Y sin embargo yo les pido disculpas, les pido perdón a ellos. No a los medios que me atacaron, que nunca... Y mi absolución se lo hice en una línea y me dedicaron carátulas diciéndome corrupto. ¿No crees que vas a perder a tu público en esta aventura política? Bueno, nos estamos dirigiendo a una dimensión distinta. ¿Qué pasará más adelante? No sé si pasará la segunda vuelta. ¿Qué pasará más adelante? Yo siento de que la gente, el público en general, quiere un cambio real, no un cambio de ladrones, no un cambio de incapaces, no un cambio de corruptos. Si no pones 20... Y no se dejen engañar, por favor, ni porque te dan una bolsa de comida. Bueno, si quieres recibir la bolsa de comida, recíbela, pero vota por quien tú quieras. Si no pones 20 senadores, te vacan en 5 minutos. Ah, bueno, ahí está pues la trampita de este Congreso, pues, un Senado tan poderoso que puede traerse abajo pues al presidente de la República. Necesitas 20. Sí, 20 tuyos. Por eso yo le digo a la ciudadanía,
Mire, hasta lo he dicho y me he peleado con mi partido, con Vladimir. Si tienes un senador, un diputado mejor que el de mi partido, vota por eso. Yo no tengo ningún problema. Porque primero está tu país, primero está tu comunidad, tu barrio, tu ciudad, tu provincia. Tenemos que elegir a los mejores. Y cuando hay buenas personas, así sea diferente color, consensos. Dialogas, te sientas ahí como personas civilizadas para lograr algo bueno para el país. Claro, pero si te sientas pues, con delincuentes, ya, entonces, ¿qué vas a hacer pues ahí? Nada. ¿Los partidos que están hoy en el Congreso son delincuentes? Bueno, lamentablemente hemos visto, mira, todo lo que está pasando. Ya esta elección de Gerí, de Balcázar, hay un pacto infame debajo de la mesa y ahora vienen estos 7 ministros con un prontuario. A Hernando de Soto lo agarraron como mascarón de proa. O sea, es una vergüenza. No deberían darle la confianza para mí. Porque todo forma parte del mismo juego. Y eso realmente es perverso. Pero ¿cómo le van a darle la confianza si son de su confianza? Por eso, pues. Por eso son ellos. Tienen que darle, son el pacto pues. infame. ¿Cómo no le van a dar la confianza? Claro, Pues? por eso hay tantos Terians. Claro. Son los Terians, claro, pues. ¿Por qué? Pero aquí los Terians, el gatito, hace años están acá los Terians, en los políticos. Hay burros, hay ratas, hay ratones, ¿no? Y hay vampiros, ¿no? Así que, por eso, ¿saben? Por eso hay que ver este tema de los Terians también, ¿eh? Así, por eso digo, qué importante usar protector, ¿no? Muy bien, nos tenemos que ir. Ay, qué y nos pena. quedaríamos conversando mucho más rato. Yo ¿Tú sabes, tratando cómo de hacen convencerte. ¿Tú sabes cómo hacen los políticos para que no tengan, para que sus hijos no salgan corruptos? No. Los dan en adopción. Y ¿Ah, listo. sí? Claro, hay que ponerlo en el plan de gobierno. No está, no está, no está. Y es interesante contrastar... Pena de como te digo, muerte, pero sin venganza, sin injusticias, bajo el imperio de la ley, es mi posición. En flagrancia, yo lo sé, es debatible. No mates pero, a nadie. pero nunca en venganza. Yo dije, si fuera yo presidente de la República, oiga, 24 horas para que se larguen del Perú los delincuentes extranjeros, para comenzar. Si no, iremos casa por casa, uno por uno, con ley de estado de emergencia, estado de sitio, lo que sea. Porque primero está la vida de la gente, Rosa María. Ya, pero eso no de mis funciona. conciudadanos. Eso no funciona. Bueno, tendrá que funcionar, pues. Porque primero está la gente. Pero si primero está la gente, la quieres matar. Te voy a convocar como mi abogado. Entonces. Necesitas como 4, pero tienes buenos. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado Carlos Álvarez acá. Nosotros vamos a una pausa. Así no vamos con Acuña. Quiero irme porque no puede ser, porque siempre cuando se vaya estamos yendo y tengo que decir las cosas ya me son muy malas, que está terrible. Ya está aclarado el tema. Escúchame, Así, amigos. te toca debatir con Poppy. Con Poppy. Sí, lo conozco. Siempre que hablo con él me lanza una lluvia en la cara, no sé por qué. Con todo cariño. ¿Se acuerdan los? No. ¿Qué pasará? Creo que va a ser el único día entretenido del debate. Bueno, al menos. Al menos algo nos vamos a poder reír, por lo menos un poco de alegría en la campaña. Gracias por haber estado con A ti, nosotros, Rosa a María, por la Carlos. invitación. Mucha Saludos, suerte. señor. Y nos tenemos que ir ¿a dónde nos vamos? A la pausa con el auspiciador. No, pausa nomás, pausa y regresamos. Bien, y tenemos que, antes de empezar con Sin Guión Electoral, donde presentamos a 3 candidatos al Congreso, cumplir con nuestro auspiciador. Audiphone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audiphone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada uno de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Y muy bien, vamos a Sin Guión Electoral y nos toca conversar en este momento con una candidata a la Cámara de Diputados por Libertad Popular. Se trata de la señora Naleshka Kulki. Señora Naleshka, muchas gracias por estar con nosotros. Usted es abogada de la Villarreal, tiene una maestría en San Marcos y está trabajando actualmente en la UEFA. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Rosa María, por el espacio y gracias también al público que nos está viendo en este momento. Usted postuló el 2021, pero por el Partido Morado. Incluso, revisando sus antecedentes, vi que postuló a la presidencia del partido el 2021. ¿Cómo así terminó en Libertad Popular? En primer lugar, quiero mencionar que para mí hacer política no solamente es una situación en donde yo me vi, digamos, cuando miro lo que ocurre, ¿no?, de la clase política actual, yo no hago política solamente porque estoy cansada. Digo, un día me levanté y estoy harta de lo que sucede con las mafias en el Congreso, sino porque creo que la política hay que hacerla también desde la vocación, desde la convicción. Y para mí es un sueño que tengo desde que he sido niña, hacer política para transformar la realidad tan dura
que tienen que vivir la ciudadanía. Claro, pero ¿qué pasó con el Partido Y Morado? por eso ingresé a hacer política pensando en qué partido podría tener, digamos, esa coincidencia a nivel de ideas, y encontré en el Partido Morado un espacio. Ingresé en el 2017, he estado alrededor de 7 años, en el 2024 renuncié y, como usted bien señala, postulé a la presidencia del Partido Morado porque quería y porque creo también en que es necesario en este país generar institucionalidad a nivel de partidos políticos, porque tenemos partidos con dueños, partidos que nos presentan una pésima oferta electoral a la ciudadanía y finalmente terminan pasando las cosas Bueno, ¿y que qué, hemos visto ¿y qué recién. pasó el 2024? No el 2024. Después que hay una transición justamente en el Partido Morado y se elige una nueva dirigencia, empezaron a pasar cosas que desde mis principios yo no puedo tolerar. Alcé mi voz, como lo que corresponde a todo militante en ejercicio de mis derechos, pero vi cómo la democracia no era democracia en el partido. Y a veces la vida nos enseña también de manera dura pero eficaz que los discursos en la política tienen que también ser aterrizados a la práctica, porque si solamente se dicen para ganar votos, porque si solamente se dicen para quedar bien con la ciudadanía, entonces finalmente no hay renovación. ¿No encontró usted un camino democrático en el partido? Exactamente. Y me sentí que ya no era prácticamente mi camino, me sentí excluida, como se sintieron excluidos muchos militantes que se han retirado del partido. Porque ha ocurrido lo mismo que ocurre en otros partidos, que se critica. No encontró un camino usted y se fue y se inscribió en Libertad Popular. No estoy inscrita, soy invitada en el Partido de Libertad Popular y acepté la invitación porque también encuentro una coincidencia a nivel de ideas. ¿Quién le invitó? Me invitó la secretaria general de Libertad Popular, la señora Diana Álvarez Calderón. Que conocía su trabajo. Sí, conocía mi trabajo, conocía mi trayectoria como política. Y usted trabaja actualmente en la OEFA, pero está de licencia, me imagino. No trabajo actualmente en el OEFA, yo en el OEFA estaba haciendo una especie de consultoría. Ah, ok, porque vi que era el último trabajo que tenía. Sí, sin embargo, creo que no podría yo sostener una campaña y al mismo tiempo hacer un ejercicio profesional adecuado, ¿no?, de lo que se me está solicitando como parte de esta consultoría, y por eso considero que por una cuestión de ética era mejor renunciar. Unos meses y ver qué pasa. Sí, claro. Y ver que qué pasa. En su campaña del 2021, porque postuló al Congreso también, usted se declaró antitaurina y me llamó la atención. ¿Sigue siendo antitaurina? Sí, claro, dentro de... ¿Pedro Cateriano sabe esto? Yo creo que el Partido Libertad Popular es un conglomerado de personas y creo que a todos nos une la defensa de las libertades, de los derechos, del orden constitucional de la democracia, y Libertad Popular es un partido que da apertura para el debate, ¿no? Porque finalmente... Claro. A eso vamos cuando hacemos política, al debate de ideas. Y lo que pasa es que la política actualmente se ha convertido en un show, en un espectáculo, en donde priman más las ideologías que la evidencia, que los fundamentos. Entonces, en un partido también podemos discrepar. Y yo sí tengo una postura antitaurina. Usted es abogada y el partido Libertad Popular está proponiendo 3 reformas constitucionales que son muy importantes si se quiere rescatar la figura presidencial y el equilibrio de poderes. Estas son la eliminación de la vacancia por incapacidad moral permanente y sustituirla por el juicio político por delitos, en el artículo 117 de la Constitución, la renovación del Congreso, alguna forma de renovación a mitades, a tercios, a mitad de mandato, y tal vez la muerte cruzada, es decir, si el presidente decide disolver el Congreso, él también irse. ¿Usted está de acuerdo con estas 3 posiciones? Por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo con estas 3 posiciones. Hay que devolverle al Perú la democracia que ha sido rota. Se han aprobado una serie de normas y no solamente hay que referirnos a las leyes pro crimen, que evidentemente cualquier experto en derecho constitucional, cualquier especialista lo va a decir, ¿no?, que son normas que en realidad favorecen la impunidad. Y no como Keiko Fujimori, que está diciendo que son normas de caviar, que son normas, que son excusas de caviares, ¿no? No son excusas. Y no da ningún fundamento. Son partidos políticos solamente populistas, son partidos que generan polarización y que se ciñen a los extremos. Nosotros como Libertad Popular estamos planteando estas medidas para recobrar
la democracia y el Estado de Derecho que se ha perdido. Ya no hay equilibrio de poderes. Encontramos que tenemos un autoritarismo parlamentario. Y aquí sí quiero acotar algo que tiene que ver con una propuesta muy particular que estoy trayendo, claro, además de estas 3 propuestas de Libertad Popular, el hecho de que si nosotros solamente nos fijamos, por ejemplo, en las leyes pro crimen, estas terminan siendo un síntoma, una consecuencia de una deficiencia institucional, de un sistema fallido, porque no corregimos las prácticas informales de este Congreso, los pactos, los negociados bajo la mesa. Entonces, lo que tenemos que hacer, además de esto, es atacar la causa de un gran problema mayor. ¿Cuál es la causa? Y la causa de un gran problema mayor es que los congresistas tienen un poder ilimitado. Y hacen un ejercicio abusivo de su cargo. Por ejemplo, la función legislativa se ha convertido ¿en qué? En irresponsabilidad legislativa. De suerte que tenemos normas manifiestamente inconstitucionales. Tenemos normas que ocasionan un grave desequilibrio fiscal. Tenemos normas, Rosa María, que recortan derechos, que erosionan instituciones. Eso, ¿cómo se llama? Abuso de poder. Claro, pero ningún congresista puede ser juzgado por sus votos, usted sabe eso. Claro, por el artículo 93 de la Constitución. No están sujetos a mandato imperativo y por lo tanto el Poder Judicial no puede decir esto es abuso o no. Yo puedo considerar, por ejemplo, que el Congreso le quite la defensa legal a los más pobres del Perú, porque se las ha quitado, es un abuso. Y es un abuso, les quitó la defensa legal. Ya la Corte Interamericana ha declarado que eso es contrario a la Convención. Pero dijo que las ONGs de derechos humanos no podían defender a los más pobres. No podían, estaban prohibidas. Entonces, sin embargo, esa decisión no puede ser llevada al Poder Judicial. ¿Usted la llevaría al Poder Judicial? No lo llevaría al Poder Judicial. Lo que yo propongo es crear un régimen de responsabilidad. Porque hay que entender también, Rosa María, que el constitucionalismo ha avanzado. Y esa cláusula que se establece en el artículo 93 es de un constitucionalismo clásico que viene del siglo XIX. Del siglo XIX. Pero actualmente hay nuevas teorías de un constitucionalismo contemporáneo y se habla ya de un constitucionalismo abusivo. Es por eso que se ha introducido la figura de un autoritarismo parlamentario. Claro. Y como resultado de se utilizan los mecanismos constitucionales y este mecanismo los blinda porque prácticamente a ellos no se les puede objetar sus opiniones. Pero ¿cuál sería la votos. herramienta que usted estaría proponiendo legislativamente para cambiar esto? La herramienta es el régimen de responsabilidad que establezca, pero lo tenemos que establecer en la Constitución, que establezca causales. Por ejemplo, causales cuando existan un abierto conflicto de interés. Ahí tenemos un gran ejemplo con la ley Soto. En otras legislaciones de derecho comparado, vayámonos a Chile, vayámonos al Reino Unido, Hungría, Alemania, en otras legislaciones, tomando como fundamento el constitucionalismo abusivo, ya existen precedentes en donde, por ejemplo, en Chile, Tribunal Constitucional, abierto conflicto de intereses, ¿qué se hace con el congresista? Se lo destituye, Rosa María. Entonces, ¿por qué en el Perú no lo vamos a destituir? Soto ya estuviera fuera. Y eso es lo que yo estoy proponiendo, que se hagan responsables y que legislen sabiendo que si legislan mal van a tener consecuencias y se van a ir del Tenemos Congreso. preguntas del público. Preguntas, por favor. ¿Cuál es su concepto de la meritocracia y cree que debería ser obligatorio en los entes públicos? José Casalino. Sí, por supuesto. Yo creo que nadie debería escaparse del régimen servir y me parece que el Congreso se ha convertido en una isla de ineficiencia. Tenemos a su contraparte el BCR, es una isla de eficiencia, pero el Congreso es un monumento a la ineptitud, a la improvisación. Es un espacio en donde se transan puestos, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo, y nos cuesta ya tienen millones. 4.000 puestos de trabajo para atender a 130 congresistas. Y ahí también tengo una propuesta, porque yo creo que el Congreso se tiene que reorganizar. Y se tiene que reorganizar también a nivel de puestos, porque los puestos tienen que especializarse y profesionalizar. No puede ser que tengas... ¿Cuántos asesores va a necesitar usted? Yo necesitaría solamente 2. Y yo estoy proponiendo que se reduzcan el número de asesores y que más bien se cree, Rosa María, lo que está faltando. Una oficina técnica legislativa
independiente que haga análisis de calidad regulatoria de los proyectos de ley. ¿Por qué no existe eso? ¿Por qué solamente hay costo-beneficio? La ley no genera gastos al Estado y se acabó. Y son normas que ni siquiera respetan el manual de técnica legislativa. Por favor, a nivel formal, de estructura nada más, tenemos que legislar y regular con responsabilidad. Y eso es lo que está pasándole factura al país. Por eso en 5 años lo que hemos visto es que la criminalidad ha aumentado en más de 400% los casos, las denuncias de extorsión, 26,000 denuncias de extorsión. ¿Usted ve una relación directa entre ese incremento de la criminalidad y la conducta del Congreso? Por supuesto que sí, porque es un Congreso que solamente se ha dedicado a transar votos, a poner puestos, a darse bonos. Prácticamente hemos vivido en absoluto desgobierno, ni del Ejecutivo ni del Legislativo. No ha habido ningún tipo de garantía para el desarrollo del país. Es un país que ha estado estancado por 5 años. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la señora Nareshka Kulki, candidata a diputada de Libertad Popular con el número 12, 12, que no se veía por el pelo. no se 12. veían con el Muy número bien. 12. Pausa y regresamos con mucho más. No se muevan. Muy bien, estamos con un político muy antiguo en la política, que ha hecho política desde muy joven y ya no es tan joven. Estamos hablando de César Sumaeta, que viene por el Partido Aprista Peruano como senador nacional. Él ha tenido por lo menos, si es que no me equivoco en mi conteo, 4 periodos parlamentarios y ha sido diputado con la Constitución de 1979, del 85 hasta el 92. De 4 periodos parlamentarios encima, pero dejó el Congreso, si no me equivoco, en el año 2011. Así es. Gracias Siendo por presidente del Congreso. siendo además presidente del Congreso, economista, tiene una maestría en la UNI y un doctorado en educación en la Universidad San Martín de Porres. Es un largo camino, ¿no? Muy largo. Muy largo. Aprista muy extendido. siempre, nunca se cambió de partido. Desde los 10 años. Desde los 10 años. Tengo 60 años de aprista. ¿Qué le hacen a los niños en el APRA? Sus padres eran apristas. No, lo que pasa es que más que mi papá, mi mamá, Ya. ¿no? Pero además en Iquitos. Sí, mi mamá era muy pegada a la juventud. Siempre que yo lo llevaba a los jóvenes a mi casa, ella estaba preocupada, ¿han comido? Decía, y todo el mundo nos mirábamos, ¿no? Entonces decían, ¿cómo van a hacer la revolución, la lucha social si no comen los jóvenes? Entonces teníamos en la huerta, como en la selva, tienes tú, la gallina, Todo. los patos, una sopa con yuca, con todo. Nos comíamos, dice, ahora sí, vayan a seguir dando Y la lucha. usted, esa es una primera pregunta, usted fue diputado por Loreto y representó a Loreto y a Mainas, pero ahora no, ahora quiere ir por el Senado Nacional. ¿Por qué no regresa a Loreto? Lo que sucede es que yo fui diputado por Loreto 2 veces. Ujú, claro. Del 85 al 90, Y del 90 al 92. el 90 hasta el golpe de Estado. De ahí regresamos el 95 porque el partido no postuló a la constituyente, el CCD, y desde el 95 me quedé hasta el 2011 con periodos interrumpidos. Entonces yo Claro. he sido elegido 6 veces. 6 veces. 6 veces, con 2 periodos Pero, interrumpidos. pero siempre con la base de Loreto. No, por Loreto fui diputado. Y congresista. Entonces, cuando el Fujimori da el golpe de Estado, me convierto en dirigente nacional del partido. Claro. ¿Ya? Y la verdad es que pocos hacíamos política, Claro. ¿no?
Pero Entonces, estuvo en el CEN muchas veces, ha entrado y salido del CEN muchas He sido veces. subsecretario, 2 veces presidente de la Comisión Política, de la célula parlamentaria también he sido 2 veces. Entonces yo veía que mi vida era Loreto y Lima, y todas las celdas, San Martín, Ucayali, Tarapo, siempre caminaba toda la Amazonía. Pero cuando yo fui dirigente nacional, ya tenía que caminar al norte, que quería caminar al sur, había que viajar al exterior. Y eso yo digo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo hago para cumplir con ambos lados? Bueno, lo que hemos propiciado es una nueva generación de políticos del APRA en Loreto y que lo han hecho muy bien. El último ha sido Augusto Vargas, ha sido un brillante constitucionalista, presidió la Comisión de Constitución y la verdad, y hay una nueva jornada también de jóvenes, ¿no? Han tratado en la lista y se ve, bueno, en las elecciones internas, ¿no? De que los jóvenes, digamos, vayan ahí a la vanguardia y los viejos en la retaguardia. Así es. Pero no está funcionando. ¿Qué ha pasado con el PRI? Yo creo que hay un problema en el conjunto del sistema de partidos. Bueno, no hay sistema de partidos. No hay, ¿no? evidentemente. Entonces, ¿qué sucede? Las dos cámaras, el sistema bicameral en todo el mundo, permite pues el relevo. Así es. Si tú notas, cuando se recupera la democracia el 80, Así es. los voceros son los jóvenes de la Cámara de Diputados de todos los partidos. Exactamente. De la APRA, de Acción Popular. Claro, de ahí los está otros Alan partidos. García. Aparece Alan, Roca, Claro. Riestra, al otro lado aparece Eduardo Calme del Solar. Sí. Bueno, y en el Senado ya estaban las figuras más consagradas. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con la unicameralidad? Que, mira cómo sucede. Claro. Un Luis Alberto Sánchez, si viviría, a los 100 años, estaría compitiendo con un joven de 25 años por la misma curul. Claro. Entonces, eso permite que no haya esa renovación y siempre Generacional. los que están ya permanentemente en la política son los que salen, Claro. porque están más expuestos en los medios, en fin, tienen más Etcétera. presencia. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a tener de los 130 candidatos al Parlamento, Diputados. a diputados, por el APRA deben estar participando más o menos unos 80 jóvenes entre 25 a 40 años. Y ellos van a ser los nuevos voceros. El problema es que tienen que Ahora, pasar la no valla. claro, ahora, no pueden ser senadores porque han subido la valla a 45 35 años. años, que es bastante. Y normalmente cuando un diputado ya está 2 periodos en la Cámara, ya Sale. pretende postular al Senado. Claro. Por eso es que los que ya tenemos más experiencia parlamentaria nos vamos al Senado de la No, República. evidentemente. Pero Ahora, la valla, La es valla. verdad, ahora ya no se necesita que el presidente pase la valla. No, El es- presidente no tiene valla. No, no ha tenido valla nunca. Eso, por ejemplo, es que claro, nunca ha tenido, nunca ha tenido. La valla es para el Y Congreso. yo le explicaba, por ejemplo, a unos amigos que aparentemente me estaban informando, mira, para que te des una idea, le digo, vamos a suponer que mañana se produzca una concentración de votos en 3 candidatos. Si el primer candidato saca 22%, el segundo 21%, el tercero 20%, va el primero que ha sacado 22% y el sacado 21% van a la segunda vuelta. Exacto. Pero los votos del primero, segundo y tercero candidatos a la presidencia no vale un voto para sacar ni un senador ni un diputado. No, nada. No No hay vale nada. transferencia. Es otra Los elección. propios senadores tienen que sacar su propia valla. 5% Así es. y 3 senadores Así, y los y diputados. 7 diputados. 7 diputados. Y los propios diputados también tienen que sacar su propia Claro, valla, ¿no? pero vemos que el APRA no despega. Mire, En y ya en la- cumplió 100 años. ¿eh? Claro, en la última encuesta de Ipsos, la de ayer y la de hoy, sale los siguientes números. Enrique Valderrama ya está con 2%, siempre estaba en Claro. 0 punto y pico. Y la lista del Senado ya está en 3. Si nosotros deducimos los Claro, votos votos- blancos, claro. ya hemos superado el 5%. Están tranquilos. Estamos tranquilos y yo creo que la valla ya la hemos superado en senadores y va a seguir creciendo, porque ya estamos en crecimiento nosotros, ¿no? Pero el 2021 no lograron pasar la valla. Claro, El no, 2020 en el 21 no participamos. Claro, al final. ¿no? El 20 tampoco. Claro, para completar el periodo Tampoco. de el Vizcarra. 16 sí, pero el 16 metieron solo 5. Así es. O sea, así es. si este proceso es un naufragio para el APRA,
¿El APRA nunca muere? No, nunca, pues, nunca muere, Rosa María. Te explico. Hay un fenómeno social muy raro, pero yo tengo una explicación. ¿Cómo es que Lucho Alba, el 90, con todo lo que hemos vivido, Ya. saca 22.5%? Bueno, a mí me lo contestó un aprista muy Ya, sabio. ya, ¿Sabe, ya. ¿Sabe cuál fue la ¿Por qué? respuesta? ¿Por qué? 300 empresas públicas. No, pues tampoco, Tenían tampoco. todo el personal. Tampoco. 300 empresas públicas. Tampoco. Lo que pasa es que había partido organizado en todo el Sí, país. por supuesto. El APRA tendría pues unos 100.000 operadores en todo el país. Claro. Y entonces, vamos al otro escenario. ¿Cómo el gobierno más exitoso del APRA, que es el segundo gobierno, saca 4 o Nada. 5%? Y ya no había partido. Ya no era el APRA extendido en todo el país, con su Nada. juventud, No había con su partido. ya no había. Entonces, el éxito está en reconstruir los partidos y que tengan vida permanente. ¿Y tiene el APRA vida permanente? Claro que tiene, pero no tenemos extendida en todo el país. Porque ¿qué es lo que sucede, Rosa María? ¿Por qué la política está así? Porque no hay militancia política activa. Es que, ¿qué atractivo puede tener un joven hoy? Piense usted, cuando se reunía con sus amigos en Iquitos, la mamá cocinaba, iban a cambiar el mundo, ¿no? Hoy Soñábamos. Claro, el APRA no es el partido que cambió el mundo, ni tampoco es el partido que lo va a cambiar. Claro, ¿Qué pero atractivo tiene podemos, para un joven? pero podemos hacer bastante con nuestra experiencia y con nuestra nueva jornada de jóvenes, ¿no? Si no hay estabilidad política, Y no todos hay. los planes, los 38 planes no se pueden hacer absolutamente nada. Un presidente elegido, Sin Senado. suponte que a la segunda vuelta pasen con 10 y con 11%. Claro, eso es lo que va a pasar. Y con cada uno con 10 senadores y con 15 diputados. El presidente llega débil. Absolutamente, un cuchillo. Lo primero es que si le ponen condiciones el Congreso y el presidente no se somete, lo primero que van a pensar, bueno, este compadre, vamos a esperar 5 o 6 meses y vamos a Pa' fuera. chantarle para traerlo abajo. Está bueno, lo Entonces, que pasó con Castillo. ante ese escenario, ¿qué planteo yo? Para no hablar de educación, de salud, de un montón de reformas que podemos hacer, reformas políticas, económicas, sociales, de seguridad. Un pacto por la estabilidad. Ahí vamos a poner en evidencia aquellas bancadas que quieren seguir haciendo negocio con la política. Ahora, el pacto, el único pacto que hay posible es que diputados presenten la iniciativa para eliminar de la Constitución la vacancia por incapacidad moral permanente. Exactamente. Esa es la única forma. Muerto el perro, muerto la rabia. Exactamente. Ya eliminaron de facto la cuestión de confianza. Ya en la Cámara de Diputados no se va a poder disolver. Así La del es. Senado no se disuelve nunca. El desbalance es brutal. ¿Ustedes estarían, como partido aprista, dispuestos a participar en una reforma constitucional para eliminar la vacancia por incapacidad moral? Totalmente. Ah, mire usted. Hay que ver los ingredientes porque hoy día la figura de la incapacidad moral en la Constitución lo puedes interpretar de A a Z, porque no está regulado. El Tribunal Constitucional le ha dicho que basta con que tengan los votos. Imagínate. Pues, Y eso ¿no? hicieron con Dina Boluarte. Ya, imagínate que tengas un presidente exitoso que lleva la economía a 8% de crecimiento, genera 4 Claro. millones de empleo, baja la pobreza a 20% y se le ocurre al Parlamento querer traérselo Pero abajo. mire, un presidente que ni siquiera era exitoso y que estaba manejando una pandemia, todo el pueblo peruano salió a protestar masivamente por lo que hizo el Congreso, que fue una barbaridad. Y bueno, ahí quedó. Y no solamente ahí quedó, lo volvieron a hacer con Claro. Castillo. Y lo volvieron a hacer con Bueno, Dina Boluarte. reiteradamente, ¿no? Reiteradamente. Es que, Pregunta- ya lo probaron que demostrando poder y poniéndole condiciones al presidente se le puede sacar No, en es que cualquier el momento. problema ni siquiera son las condiciones. ¿Ah? Porque Kuczynski hubiera aceptado cualquier condición. El problema es, no queremos que seas presidente porque no nos da la gana. Y queremos Claro. poner a un congresista de presidente. Ahí ya no hubo ningún entendimiento y debe explicar por qué después, ¿no? Vamos a preguntas del público. A ver, una pregunta. Sumaeta fue parte del primer gobierno aprista. ¿Qué opina del primer gobierno aprista? Sencillo, abiertamente, no lo hicimos bien, pero hemos sabido aprender de ese primer gobierno, nos hemos corregido todos y le hemos hecho bien en el segundo gobierno. Ahora, todo el mundo dice,
el segundo gobierno lo hizo bien porque el precio de los minerales estaban en el cielo. Y Eso porque- no es verdad. No, dos cosas. Una eran los precios de los minerales y la otra era una estructura económica que se modificó en los 90. Así es. Y ustedes heredan Así es. de una estructura económica del libre mercado que hace que el Perú crezca pues enloquecidamente. Y es verdad, del 2004 al 2019, creo que el 40% del país sale de la pobreza. Claro, Es el salto de pobreza más grande de la historia del Perú. Pero te explico el contexto de Toledo hasta Ala y el contexto de ahora. Con Toledo y Ala, la libra de cobre, Rosa María, estaba en 2 a 2.5 dólares la libra. Ah, no, claro. Escucha. Hoy día está volando. Escucha. El oro estaba en 800 dólares la onza. Así es. Y así, la plata. Y así el Perú creció. Pero ahora la libra de cobre ha crecido, ha se incrementado 300% en su Claro. precio, está en 6 dólares. No, y el oro, el la oro onza- 700%, la plata igual. Entonces, hoy día el contexto internacional de nuestros precios que está si- mucho mejor. Si es que si tuviéramos Entonces, estabilidad, estaríamos creciendo al 7%. Por eso todo te el mundo lo digo sabe. que es clave la estabilidad. Aquí pueden los candidatos presidenciales y al Congreso seguir hablando, esto voy a hacer por la salud, por la educación, esto por Claro. por la inseguridad ciudadana, la reforma económica. Nada de eso es posible si como condición sine qua non previo no nos ponemos de acuerdo para darle estabilidad al país. Y la única manera de darle estabilidad es que se pongan de acuerdo las bancadas que quieren la estabilidad del país, no que quieran hacer negocio con los votos. Yo canjeo a cambio de ministerio. Claro. Ahí vamos a poner en evidencia quiénes quieren seguir haciendo del Congreso con sus votos un negocio de la política y quienes realmente quieren darle estabilidad al país. Un ejemplo. Nos tenemos Pero que ir. ¿Que ir o No, para una pausa? no, no, Pero no, te nos tenemos que repito solo cerrar. un ejemplito chiquito. ¿Te acuerdas cuando Toledo no quiso reconocer a Saraí? Bajó hasta 5%. Sí. Y todo el mundo se quería traer a Baja Toledo. Sí. Nos llamaron a nosotros los 28 para poner los votos para sacarlo. Pues nosotros nos negamos, porque ahí la Torre siempre decía, hay que respetar los plazos constitucionales. Y aguantamos a Toledo y le sostuvimos De- hasta el 2006. A Adán García le tuvimos estabilidad 5 años. A Ollanta, también cuando se quebró su bancada, ahí estábamos nosotros. Entonces, hay que darle estabilidad a los gobiernos, hay que darle oxígeno al gobernante, porque si no, no puede hacer nada. Absolutamente nada. Aquí podemos hablar horas de planes, de reformas, de lo que tú quieres, pero sin estabilidad política y jurídica No no hay tenemos forma. nada. Y no hay que tocar al Banco Central. Absolutamente Nunca, para nada. nunca. Ni un sol al Estado, ni un sol de préstamo al Estado. Muy bien aprendida la lección. Muchas gracias, Rosa Gracias. María. Y he traído mi número porque me han puesto 16. un número demasiado abajo, ¿no? Los no, otros, pues está los muy otros bien. tienen el 1, el 2. Bueno, la 16 me dicen que Rosa María es la nota mínima que se sacaba en el colegio, ¿no? Yo mínimo. Mira. Muy bien. Muchas gracias, Muchísimas Rosa gracias. María. Pausa y regresamos con nuestro último invitado. Muy bien, y nuestro último invitado para cerrar febrero es Israel Roca, candidato a diputado por el Partido Morado. Él es ingeniero industrial de la Universidad Ricardo Palma, tiene una maestría en gestión pesquera en la Universidad Nacional del Callao y además es, sobre todas las cosas, un pescador. Así se presenta, hijo de pescadores, pescador y promotor de la pesca artesanal en el Perú. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Sinceramente, es un espacio en el que nosotros podamos expresar nuestras propuestas al público que no tiene alcance de llegar nuestras ideas. Usted representa, o quiere representar, porque va diputado de Lima Metropolitana, sobre todo a Pucusana y a todas las zonas pesqueras de Lima, ¿no? A todos los que tienen costa, pero sobre todo a la zona que pesca.
¿por qué se involucra tanto en el tema de la pesca? Bueno, en primer lugar, toda mi vida he vivido en Pucusana, conozco de la pesca artesanal, mi padre ha sido pescador, y por eso también me corresponde en la vida devolverle, ya con mi profesión, a mis pescadores, ¿no? La defensa, porque ellos lastimosamente están siendo muy vulnerados, ¿no? Tú sabes que hay inseguridad en el mar, son atacados por piratas, y sin embargo ellos no tienen el respaldo, o cuando acuden al llamado de las entidades públicas no son escuchados. ¿Por piratas? ¿La pesca artesanal? Claro, los asaltan, les quitan sus motores, le quitan sus productos hidrobiológicos, le quitan sus equipos electrónicos. Hay inseguridad también en el mar Increíble. y nadie lo toca. Increíble, ¿eh? Me entero por usted. ¿No? Sí. Pero Y se así reporta, se reporta. se reporta, pero lastimosamente no tenemos la atención adecuada. Es que es muy difícil hacer patrullaje en el mar. Pero por eso es de manera contundente, y el Partido Morado lo está planteando, ¿no? Una protección de nuestra área Ahora, marina. se supone que la pesca artesanal tiene la protección de las 5 millas. Claro. Entonces ahí ustedes no tienen ningún problema. Siempre hay una tensión con la pesca mediana, digamos, con los tamaños de los botes. Claro, Además, la siempre capacidad de bodega. la capacidad de bodega, siempre hay una tensión. ¿Cómo está esa situación actualmente? Mire, nosotros principalmente ahorita tenemos un problema también con los barcos chinos que entran a nuestras 200 millas a pescar de manera ilegal. Ya, pero eso ya no es artesanal, ¿ah? Ahí No, estamos ya en industrial. Pero por eso. Ya. Pero igual, ellos Claro. entran dentro de nuestras 200 millas, depredan nuestros productos hidrobiológicos y atentan. Nosotros, bueno, yo sí O defiendo... sea, yo veo cuando vemos las imágenes de satélite, están en el borde, ¿no? O sea, se pegan a la línea de 200 Muchas millas. veces apagan sus satelitales Claro, e obviamente. ingresan, y eso es reportado por muchos pescadores. Claro, pero es marginal, ¿no? O sea, en realidad su negocio está en pararse en las 200 millas. Claro. Ahí está el A negocio. esperar que salgan nuestros productos hidrobiológicos y ahí llevárselo todo. Claro. Es Es que a partir de las 200 ya no es nuestro. ¿Ah? Claro, yo respeto mucho lo que es las 5 millas, porque es para la pesca artesanal y ancestral, Claro. la pesca manual. Manual. ¿No? Y la cual ahorita estamos también un poco apeligrando con la corriente del Niño, que se nos viene. Nos viene de todas maneras. Y- Ahora, usted tiene un programa muy interesante de anemia y pesca. Claro. Porque si le metiéramos más pescado a los niños, otra sería la historia. Por eso, la pesca artesanal es un agente importante en la seguridad alimentaria. Sin embargo, el Estado tampoco le da... ¿Por qué? esa- O sea, yo voy al muelle de Cerro Azul, hay el muelle de Pucusana, Chorrillos, hay Ancón. Chorrillos, Ancón, el terminal pesquero de María del también- Triunfo y Ventanilla. ¿Cuál es el problema con la distribución del pescado? ¿La cadena de frío? ¿Qué está pasando ahí? La cadena de frío de las embarcaciones pesqueras artesanales a veces es un poco débil. Ahora con el calentamiento del agua, más aún todavía. Después también no tenemos la cadena de transporte adecuada, ¿no? Que nos permita dar una fluidez. Y asimismo, solamente todo ocupamos en los mercados y en las pocas plantas que hay para Y exportación. además las amas de casa le deben decir, pero si tu pescado es carísimo, yo consigo proteína más barata. Claro, pero es por eso mismo. O sea, por ejemplo, el Estado debería de implementar medidas, ¿no? En el que pueda llegar el pescado a un buen precio a las mesas, porque lastimosamente en el transporte, en la cadena de transporte, es donde se eleva los costos del producto y llega a la mesa final a un alto costo, ¿no? Que no... Carísima, la corvina vale más que el bistec. Sí, y no solamente hablemos de los puertos que hemos mencionado, sino también, por ejemplo, yo vivo en el sur de Lima, ¿no? Y ahí en San Bartolo, en Punta Negra, en Punta Hermosa también hay pesca. Claro. Lurín, pesca ancestral, porque incluso de peña. pero la llevan a Pucusana, creo, ¿no? No, ellos hacen una pesca ancestral Ya. de cordel en Ah, cordel, peña sí, y, sí. y lo venden, que ahí están los pescados. Claro, lo venden en verano, en el balneario. Claro. ¿ya? Pero no tienes, lo que te dicen es no tienes demanda todo el año, pues. Claro, pero también ahí nos falta, como Estado, fomentar las organizaciones sociales para implementar crianzas, por ejemplo. Claro, ¿no? podría ser. También implementar el tema, Rosa María, de que ellos se crean como no solamente queden como OSPA, como organización Claro. social, sino como una pequeña empresa. O sea, tenemos que abrir la visión de todos los pescadores, ¿no? Claro. Bueno, el vivir en el sur, el vivir frente a la playa, frente al muelle de Pucusana, la conozco, la realidad, y creo que
falta una voz de, Ahora, de yo alguien creo que pescador usted- artesanal en el Usted Congreso. estaría estupendamente bien ubicado en el Ministerio de Producción. El problema es que usted postula a diputado Claro, y tiene que legislar. lógico. Entonces, ¿cómo haría su trabajo si usted está focalizado en algo tan bonito, pero tan particular? No, es que, aunque no creas, el sector pesca artesanal necesita de legislación. ¿Ah, sí? Claro. Yo pensé que estaba todo ya No, legislado. por ejemplo, no hay un seguro, yo tengo un proyecto que es SONAMA, Ya. seguro obligatorio de naves de navegación marítima, ¿Ya? que corresponde a que todas las embarcaciones pesqueras artesanales tengan un SOA, porque muchas veces el motor se les malogra Claro. y no tienen quien los remolque. Ya. Y remolcar una embarcación de donde se encuentran es carísimo, que ni siquiera cubre lo que ellos Claro, puedan pescar. claro. Entonces, es de necesidad. Muchas veces sus actividades también son de riesgo, porque ellos se enfrentan a la naturaleza Claro. y sin embargo dejan desprotegidos a muchos de sus familiares. Así Es importante protegerlos a ellos también. Por eso, ese es un proyecto de ley que yo creo que debemos de impulsar. Asimismo, no hay un sinceramiento real. Se aprobó para impulsar un censo en el 2023, en noviembre del Claro. 2023. Sin embargo, hasta el momento no le dan presupuesto. De llegar yo también pediría un censo para poder tener datos reales de cuántos pescadores y armadores tenemos. Entonces, sí, eso es legislar. Eso es el trabajo que tiene que hacer la representación en el Congreso. ¿Qué otros temas fuera de su área le interesan? Por ejemplo, Lima metropolitana y el sur de Lima es lo que todavía se puede rescatar en el desarrollo urbanístico, ecológico. Ha crecido Lurín, por ejemplo. Mucho. Ha crecido en industria, pero sin embargo, en ningún momento han creado vías de acceso. Cuando yo quiero ir al banco, porque los bancos están en Lurín, desde Pucusana, es un tráfico tremendo a partir de las 4 de la tarde. ¿Y ahora? Y ¿Y ahora que no hay peaje? Peor. ¿Ha visto cómo se ha puesto? Claro, entonces... Es por 4. Sí, y por eso, por consiguiente, yo creo que necesitamos un representante de la zona sur de Lima, de los balnearios de Lima, que también pueda contribuir representando y dando ideas a las entidades correspondientes, fiscalizando que realicen su trabajo. Está bien, nosotros queremos el progreso, queremos el desarrollo. Creo en inversión Claro. privada, Pero, por favor, dame también vías de acceso que no crea conflicto social y que no nos perjudica a nosotros como usuarios. ¿cómo va el tema del agua en Pucusana? Mira, está ahí un proyecto que es el LOXI, que solamente hasta donde yo tengo informado es un proyecto en papel y que solamente va a agarrar la frontera que está en la Es que Panamericana. eso no se va a resolver nunca, Nunca. ¿no? Yo hace 25 años que cubro temas de agua, ¿no? Y hasta ahora no hay agua en Pucusana. No hay. Es una cosa de locos. Todo es camión cisterna. Sí, es camión cisterna y lastimosamente, bueno, pagamos alto y es un día por un día. Un día tienes agua y el otro Bueno, puede ser que pero lo tengas. todo el mundo tiene tanque, ¿ah? Sí. Bueno, yo también tengo que tener tanque porque Todos si no, tienen tanque, no porque tendría, si no tendría agua. no lo Todo tendría. el mundo en y Pucusana más tiene- todavía en temporada de verano, donde llegan veraneantes y Veraneantes. aumenta la... Claro, entonces, usted pertenece a un distrito de la ciudad de Lima que no tiene agua potable Claro. Y es por eso y ahí que no está conectado a Sedapal hasta el día de hoy. Sí, y por eso tengo que llegar para poder impulsar proyectos. Claro, el problema es que eso no le toca como diputado. Claro, pero sí me toca representar y también tengo las funciones de fiscalizar para que los funcionarios a quienes le pagamos cumplan su trabajo eficientemente. De eso se trata. Yo vengo también de la entidad privada. Y si no Y en la entidad cumplen, privada, si tú no cumples tu trabajo, y- fuera. Claro, pero el Estado no funciona Pero así. es que tenemos que hacer el cambio. Mira, Rosa María, yo quería comenzar antes, pero se me fue. Yo vengo caminando mercados, hablo con jóvenes, anoche he estado con un grupo de moteros, ¿no? Que los chicos no quieren saber nada de política. No. ¿Por qué? Porque están decepcionados de la política. Y con justa razón, yo también estaba decepcionado de la política. Yo miraba de la televisión y decía, no quiero saber nada de política. Duele que cuando uno va al mercado, corruptos, delincuentes y todos los adjetivos negativos. Por eso yo quiero devolverle la confianza. ¿Y cómo lo devuelves la confianza? Con tu trabajo. Yo quiero que si Dios me da la oportunidad y el pueblo la confianza, yo poder dentro de 5 años decir, cumplí y dejé un legado para mis hijos. Tengo hijos que tienen que crecer y yo tengo que dejarle una herencia de una buena imagen.
Usted tiene una asociación de pescadores también, ¿no? Preside una asociación de No, pescadores. no presido. Pero No. sí, integra. No, yo simplemente los apoyo en todo lo que es su Ah, ya. formalización, porque tú sabes que también el Estado manda leyes, manda normas, aplícala, pero sin embargo no le da el soporte. Y le piden una serie de requisitos. Una serie que muchas veces por desconocimiento no lo cumple. ¿Cuántos pescadores hay en Pucusana? En Pucusana debemos de tener un promedio de unos 4.000 pescadores. ¿4.000? Sí. Y eso, que llegan de todos los Claro. puertos, porque es un muelle mejor. muelle bastante accesible, Claro, es mejor. Tranquilo, ¿no? Claro. El pueblo también es tranquilo, entonces por eso que llegan bastantes pescadores. 4.000. Y tú no sabes toda la cadena y el Claro. trabajo que genera, ¿no? Claro. O sea, el sector pesca también hace un aporte importante en el PBI Claro. Muy bien, muchísimas gracias, señor Gracias Israel a Roca. ti. Candidato con el... una pregunta del público. Me dicen, no nos podemos ir sin una pregunta del público, por favor. Así como se preocupa por los pescadores, también piensa hacer algo más para la protección de nuestros recursos marinos y los ecosistemas, claro, el tema ambiental. Claro, porque también de ello podemos vivir en Claro, el si no turismo. nos comen, pues. Claro, porque todo es un sistema. Ahorita yo estoy preocupado con el tema de la corriente del Niño. Ahora, usted sabe que el niño tiene sus pros y sus contras. Claro, porque es trae mucho otros- contra, pero trae otras especies. Otras especies, pero claro. Y terminamos comiendo, no sé, mero en Lima. Sí. ¿Ya? Sí, Pasa. eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. Eso es lo Y bueno. el mero es bien rico, ¿eh? O sea que... Delicioso. También la comida. He Claro. estado por el norte trabajando muchos años. No, es que de verdad comienzas a comprar. Pues, ¿qué está pasando acá? Y es la corriente del Claro. niño. Entonces puede ser otra oportunidad, pero sí puede ser devastador para lobos marinos. Para las aves. Para las Por aves. ejemplo, Pucusana tiene un atractivo turístico de la bahía. Tú vas a la espalda de la isla y encuentras una fauna espectacular. Y hay lobos también. ¿Sí? De vez en cuando, pero hay. No, hay. Hay. Hay que incluso hasta ya interactúan con Claro. las personas. Claro, pero el tema es ese, ¿no? Que hay que tener un esquema, Claro. ¿no es cierto?, de protección del recurso. Hay leyes, pero leyes. lastimosamente no las aplican. Bueno, pero IMARPE hace su papel, ¿no? Hasta el momento estamos esperando el informe técnico del el Producto Hidrobiológico POTA, Ya. que no nos han dado la cuota anual, simplemente nos han dado una parte. Usted sí tiene una embarcación Yo tengo pesquera, una embarcación pero un pesquera. poquito más grande, ¿no? Claro. Mediana. Sí, de 6 toneladas. Mediana. Y usted ya puede pescar fuera de las 5 millas. Claro. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. A Ahora ti. sí nos tenemos que ir. Mucha suerte. Ingeniero Israel Roca, número 19, diputado por Lima Metropolitana del Partido Morado, ha estado con nosotros. Muchas gracias y Ilu- espero. iluvi- Hoy día soy el último, porque estamos al final de la cédula, Ah. y espero que las verdad. personas que crean en gente nueva, en gente que quiere hacer bien las cosas, pueda darme su voto de confianza marcando las 5 M's y en el cuarta columna el número 19 en un solo cuadrado. Muy bien, muchísimas Muchas gracias. gracias. Ha sido un programa largo, complicado, con muchos invitados el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense del calor porque viene fuertísimo. Hay un bochorno espantoso en Lima. Para todos los que nos ven en todas partes del mundo, sepan que este fin de semana nos vamos a morir de calor. Y cuiden mucho sus propiedades, sus bienes, a todos los peruanos que me escuchan en todo el país, porque Senami está lanzando alertas que son muy importantes y es muy importante estar informado y en comunicación todo el tiempo, porque hay alertas de lluvias, hay alertas de aludes, hay localidades que ya están muy bien organizadas, que tienen sus bocinas, que alertan cuando un hueco está bajando. Entonces, este fin de semana, con cuidado y con atención, porque las cosas se están poniendo con el clima bastante difíciles en todo el Perú. Nos vemos nuevamente el día lunes. Disfruten.